disculpa, que hay que tener que improvisar ahí rápido las cosas para poder estar contigo. Oye, gracias, mi hermano. Gracias por invitarme a estar contigo, para compartir contigo en el programa tuyo. Es un honor a tu papá, compañero de causa nuestro, la causa de los 75. Tanto mi hermano como yo le tenemos mucho respeto, cariño y admiración. Y a tu tía también, a tu tía Clara Lourdes. Bueno, a toda tu familia. Así que gracias por... de ti sé menos porque tú eres más joven y eres de otra generación. Y entonces ya tú sabes, en la parte nuestra ya cuando las damas de blanco, tu tía, mi hermana, la esposa de mi hermano, las esposas, las hijas, la hermana, las madres de los otros presos, luchando por nosotros en la calle y nosotros en la prisión manteniendo la firmeza y los principios hasta que nos liberaron gracias a la presión internacional y a la solidaridad de mucha gente, a la muerte de Orlando Zapata, a las mismas damas de blanco, todas las protestas que estaban haciendo en Cuba, cogiendo golpes, siendo detenidas y todo lo que le hicieron, pero gracias al esfuerzo de ella fue que pudimos salir de ese infierno. Si no, la mayoría de nosotros todavía estuviésemos en Cuba presos. Yo te quería agradecer y un gusto también hablar contigo, porque como tú dices, yo soy el nuevo en el juego este, ¿no? Mi papá básicamente, tú conoces toda la historia y a través del tiempo yo he estado como que, bueno, salimos de Cuba hace 14 años, entonces me ha tomado 14 años, yo creo que a él también un poco curarnos de todo el espanto ese que pasamos, ¿no? Como cogerle la vuelta a la vida de nuevo y sentirse uno que está como que de nuevo en tus pies, ¿no? Y centrado. Porque salir de Cuba tan rápidamente sin poder despedirme de ninguno de mis familiares, de mis abuelos, ¿sabes? Eso fue un desastre. Exacto. Pero eso fue un desastre, pero fue necesario. Y entonces yo creo que ahora estamos retomando, porque yo creo que ahora más que nunca la gente se está dando cuenta de que ya no es necesario apoyar a esa gente, ¿no? Entonces, para mí, la razón principal por la cual yo quería hablar contigo es porque tengo un presentimiento de que tu hermano se va a convertir en un personaje, ya lo es, pero se va a convertir en un personaje muy icónico de la cultura cubana, de la historia cubana. La gente me da cuenta que está posteando en el Facebook, en todas las plataformas, Libera Ferrer, Free Ferrer, y ellos no saben ni quién es realmente en profundidad, ¿no? Entonces, a mí me interesa, yo creo que tú y yo no sabemos bastante bien la historia de lo que hemos pasado, pero a mí me interesaría que tú como hermano de Ferrer nos cuentes exactamente quién es Ferrer. Gracias, hermano, gracias. Mira, estamos hablando de un hombre. Déjame ver cómo lo hago de la mejor manera, dejando hasta la parte familiar y los sentimientos un poco a un lado y tratar de describirte lo que conozco de él. Como si no. A mí me interesaría más la parte familiar, tú como hermano, porque al Ok, final tú me entiendes, pero al final yo como hijo de mi papá, yo fui el que sentí todo. Yo no puedo hablarte de un punto político, yo te hablo desde el hijo, soy el claro, hijo. claro, claro. Entonces, Sí, esa es la parte que a mí me interesa. pero tratar de hacerlo más también de la manera de que no influya, de que porque soy su hermano lo que te estoy diciendo es porque es mi hermano y no porque es la realidad. Es Claro, decir, trataré de describirte en realidad quién es desde el que tengo uso de razón y el que recuerdo. Somos tres hermanos y yo soy el menor, él es el mayor de los tres hermanos. Mi hermana del medio, Anabel Ferrer, que fue una de las damas de blanco, que también cogió bastante palo y calabozo y de todo, que hoy en día está en Texas, salió conmigo cuando nos votaron desde la prisión para España. Y él, que es el mayor, prácticamente él era como, mira, desde muchacho, él fue una gente que tenía, ¿cómo te digo? Él tenía algo bastante especial que no todo el mundo teníamos. Vivíamos en un barrio, bueno, como casi toda Cuba, pero en un barrio bien pobre, de campo, un barrio de un pueblo pequeño, un campo. Y prácticamente él desde niño, él siempre resaltó entre los otros muchachos. Él siempre tuvo un carácter fuerte, no fuerte de ser un ogro, sino fuerte de enfrentar la vida desde pequeño, porque nos criamos sin papá. Mi papá, cuando yo tenía 5 años, se separaron mi mamá y mi papá. Él se fue para el Santiago de Cuba, el Caney, que era donde vivía, donde era la familia por parte de padre nuestra. Y nosotros nos quedamos ahí en el área de Palmarito de Cauto, que es donde nacimos y nos criamos, en una finquita cerca ahí de Palmarito de Cauto, y después entonces más adelante vivíamos en el mismo poblado de Palmarito de Cauto. Y él desde muchacho prácticamente se convirtió como en el padre de la familia. Cuando mi mamá no se volvió a casar más nunca. Y cuando mi papá se fue, como él era el mayor, prácticamente él se hizo el hombrecito de la casa y lo hizo con una responsabilidad y ya te digo, con un carácter fuerte y firme, que eso de cierta forma
ayudó muchísimo a la familia, porque era mi mamá sola, trabajando y pasando trabajo con 3 hijos pequeños. Yo tenía como 5 años, así que mi hermano tenía en ese momento 10 o 11 años por ahí más o menos, y mi hermana la mitad entre el medio de los dos, porque nos llevamos aproximadamente 3 años cada uno. Y desde esa época para acá, él se convirtió como en un hombrecito responsable que hasta el final dejó los estudios, estaba estudiando para maestro y dejó los estudios prácticamente para ser el padre de familia, para encargarse de la casa. Y esa misma cuestión de niño así, de madurez, de responsabilidad, de firmeza, de carácter, eso lo fue convirtiendo que cuando ya era un joven, se lo llevaron obligado para el ejército, como pasa en Cuba. Sí. Eso yo lo recuerdo muy bien. Se lo llevaron para el ejército, lo tuvo que pasar cerca de la División 50 de Baraguá, que es la unidad militar más grande prácticamente en Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba, perteneciente al ejército oriental, y allí lo tuvieron obligado, como todos los jóvenes, que es el ejército obligatorio, pasando el ejército. Y hasta allí, en esa unidad, él sin tener ningún puesto militar, es decir, sin ser el jefe de nada, porque nunca le gustó nada que tuviera que ver con el comunismo, prácticamente cuando no estaban los jefes, los otros soldados iguales que él, que estaban también pasando un ejército obligatorio allí, lo veían como el jefe, por la forma que él tenía, es decir, lo veían con la persona más responsable, con más carácter, con más de todo, y prácticamente hablaban con él como si él fuera el que mandaba allí, sin él tener que ver nada con aquello, porque él nunca, bueno, los jefes querían meterlo a comunista, a militar, Claro. y querían mandarlo incluso a pasarle unas escuelas de estas militares como para que se fuera siendo oficial y cosas así, y él se negó. Y ya te digo, así mismo los demás soldados lo veían como líder allí. Él desde pequeño siempre tuvo eso en su naturaleza, pero sobre todo tenía una valentía y una firmeza que era increíble. Él decía esto y él se mantenía firme en eso prácticamente a que lo mataran. Y eso es lo que hace en el día de hoy. Es decir, creció con responsabilidades de hombre siendo un niño, cuidando a sus hermanos pequeños, una hembra y un varón, que yo era el más pequeño, ayudándonos en todo lo que podía y ayudando a la gente en el barrio. Cuando ya estábamos un poquito más grandes, cerca donde vivíamos había una presa, lo que viene siendo un lago artificial aquí en Estados Unidos. Sí. Es decir, el río Cauto estaba represado en una parte, le habían hecho una cortina de esta que aguante el agua y se hizo un lago bien grande y ahí se pescaba. Pero el comunismo todo lo quiere para ello. El comunismo no deja que nadie tenga nada. Y en aquella época era peor todavía. En aquella época prácticamente en Cuba todo era del gobierno y nadie tenía nada. Hoy en día permiten algunos pequeños negocios porque están tan asfixiados económica y políticamente que lo hacen para sobrevivir, pero no porque les guste que el pueblo tenga nada. Y entonces nosotros y muchos jóvenes del área íbamos y pescábamos y nos perseguían por pescar. Claro. Es decir, no te permitían sacar un permiso, no te permitían montar un pequeño negocio de pesca, no te permitían tener un bote, no te permitían nada. Uno fabricaba los botes y venía la policía y te perseguía y te quitaba los botes que tú mismo habías fabricado. Claro. Y todo. Y entonces nosotros cogíamos muchachones, pescábamos, estábamos hablando en pleno periodo especial, como le llamó el comunismo, que en realidad era un desastre económico total, donde el pueblo se estaba muriendo de hambre. Y yo recuerdo que mi hermano, que era el cabeza de nosotros en ese momento y de los otros muchachos que pescaban junto con nosotros, como ayudábamos todos, pero el cabecilla era él, el que llevaba el liderazgo y que enseñaba todo eso era él. Había muchos campesinos en el área que lo único que tenían para comer era una yuca que sembraban, un plátano que cosechaban en su finquita, pero no tenían carne, no tenían pescado, no tenían nada, y no es fácil comerse una yuca seca, un plátano seco. Bueno, nosotros les regalábamos, influido por mi hermano, muchas veces pescado a esos guajiros para que comieran. Y tú no tienes idea de cuánta gente de ese lugar donde nacimos y crecimos, hasta muchos que son de familia comunista, cuánto hoy en día siguen queriendo a mi hermano y a todos los que estábamos allí junto a él, por todas esas acciones que hacíamos. Y él fue creciendo viendo todo eso, viendo cómo el cubano no podía vivir, Claro. cómo el cubano no podía tener un negocio, cómo el cubano hasta para estudiar era un problema, porque si no era comunista y gritaba viva Fidel en un acto político, ya empezaban a joderte la carrera para que tú no te graduaras. Y como nosotros nunca fuimos comunistas, mi hermana tampoco terminó los estudios. Mi hermana estuvo estudiando ingeniería civil
y creo que llegó como hasta el segundo año. En el segundo año prácticamente también se le dañó la carrera por la misma actitud de nosotros. Mira, desde pequeño, desde joven, escuchábamos Radio Martí, desde que se fundó prácticamente. Escuchábamos emisoras de acá afuera. En aquella época había una que se llamaba Radio Caimán, la voz de Alfa 66, la voz de la Fundación, que también por un tiempo estuvo transmitiendo para Cuba. Y muchos de estos medios en Cuba, tú lo estabas oyendo y un vecino chivato se lo decía a la seguridad del Estado, a la policía, y venía la policía después, te registraban la casa y te intimidaban o te querían meter hasta preso por tú estar escuchando emisoras enemigas contra revolucionarias, que como decían ellos. Correcto. Y a nosotros desde pequeños nos hacían todo eso, nos registraban la casa, nos amenazaban, nos quitaban hasta los equipos que teníamos para escuchar, es decir, un radio para escuchar la noticia, cualquier cosa. Aquello era terrible, la persecución, pero todo nació principalmente por la actitud esa que tenía José Daniel. Yo creo que sin José Daniel en el área de nosotros, prácticamente la oposición al menos no hubiese llegado. No digo que no hubiese existido porque la oposición la crea la misma dictadura. La crea la dictadura porque oprime tanto al pueblo, persigue tanto al pueblo, reprime y ahoga tanto al pueblo que ellos mismos obligan al pueblo a convertirse en opositores a ellos. Correcto. Pero nunca hubiese logrado coger la fuerza que cogió la oposición en toda esa región de nosotros, en el oriente, si José Daniel no hubiese prácticamente dado los pasos que fue dando y encabezado toda esta lucha. Bueno, yo recuerdo que él me decía desde que éramos muchachos, aquí nada más hay dos opciones, porque ni siquiera nos dejan hacer un negocio para vivir. Teníamos una finca también que dejaron nuestros abuelos por parte de mi mamá, y tú sembrabas una hortaliza y no podías vender los productos de la hortaliza porque el gobierno quería que tú se los vendieras a ellos, a través de acopio. Sí. O 20 trabas para que tú vendieras tus productos. Si tú alquilabas un camión privado para mover esos productos para el centro de la ciudad y venderlos, por lo general te querían decomisar todos los productos en la carretera, en los puntos de control del gobierno. Es decir, nada de lo que tú intentabas hacer honradamente, el gobierno te lo permitía. Y mi hermano llegó a un punto que me decía, aquí tenemos dos opciones, o salimos al exilio o tenemos que luchar para liberar a Cuba de esta gente, porque ni te dejan vivir, ni van a dejar vivir a nadie, y tratando de vivir vas a terminar en una prisión sin lograr nada. Así que si vamos a ir a la prisión, que sea por buscar una Cuba mejor, y si no, hay que irse del país. Esas son las dos únicas opciones que yo veo, así me decía. Y en una ocasión más adelante me llegó a decir, mira, aquí lo que hay es que luchar, no hay que irse. Hay que luchar y hay que tratar de cambiar esto, porque los cobardes son los que huyen, los valientes se quedan y luchan. O al menos hacen el intento por cambiar la realidad que les tocó vivir y por lograr una realidad, un futuro mejor. Y empezamos a luchar. Y ya te digo, mira, yo prácticamente a mi hermano lo tengo que ver como un padre, porque es que cuando yo era un muchacho pequeño así, que mi papá se fue, en Cuba tú sabes cómo es la historia, no es como aquí. En Cuba, si tú vives en una ciudad y la gente vive en otro, el mismo transporte, todo se dificulta y prácticamente te toma un día o dos estar yendo a visitar la familia. No como aquí, que tú vas de Miami a Orlando y regresas el mismo día rápido y las carreteras sirven y todo el mundo tiene un auto. Allí no existe eso. Transporte público, y ya en la época del periodo especial ni había. Y entonces prácticamente mi papá nos visitaba poco. Si él sabía que había un problema, sí corría inmediatamente. Pero si no, hay veces que se metía 6 meses y no venía. Y en esos 6 meses era mi hermano el que estaba ahí como el hombre de la casa, ayudando a mi mamá en todas las cosas cuando nosotros éramos pequeños. Y ya cuando fuimos creciendo, bueno, éramos los 3 hermanos ayudando a mi mamá. Ya llegó un punto que mi mamá no tenía que buscar nada para la casa, porque ya nosotros habíamos crecido un poco y ya éramos nosotros los que nos encargábamos de todos los gastos. Pero el cabeza de eso era mi hermano, el que hacía, el que encabezaba y el que nos dio el ejemplo a nosotros como padre prácticamente, a mi hermana y a mí. Fue el que le lleva 3 años a mi hermana y 6 a mí. Y gracias a él, prácticamente tanto nosotros como muchos jóvenes del barrio, podemos decir que vemos el mundo de otra manera. Porque es que estábamos en una Cuba que mucha gente a lo mejor no recuerda, porque ya yo tengo 38 años, 48 años, ya mi hermano tiene 54, mi hermana 51. Es decir, que ya prácticamente estamos hechos unos viejos. Sí. Y hace 20, 30 años en Cuba, las cosas eran muy diferentes como ahora. La miseria es la misma. La situación es grave igual o peor hoy en día. Pero hay más
comunicación, hay internet, hay teléfonos celulares, hay muchas cosas que en aquella época no existían. Así es. Prácticamente el cubano de aquella época crecía nada más oyendo lo que decía el comunismo. Y era lavándote el cerebro en las escuelas, en los centros de trabajo, en todas las basuras que ellos hacían, en la televisión, en la radio, por los periódicos, por los libros que escribían y vendían todo. Y entonces en aquella época, si no había alguien cerca de ti con visión de un mundo diferente o que te llevaba a escuchar emisoras extranjeras, a buscar información de otro tipo diferente a la que ellos te decían, prácticamente te lavaban el cerebro. Y por eso que hay tanta gente todavía en Cuba engañada, porque fueron tantos años lavándole el cerebro que el cubano no es que sea bruto o que sea malo, es que tú no deseas lo que no conoces. Correcto. Si lo que te dejan ver, lo que te muestran, lo que tú ves, lo que tú vives, es una cosa, tú no puedes imaginarte que hay algo diferente y Así mejor. Y es. entonces él prácticamente desde muchacho fue un foco que alumbraba el camino de todos los jóvenes que le rodeábamos. Nosotros, no solamente nosotros los hermanos, no, todos los muchachos del barrio, que había muchos muchachos en el barrio que prácticamente lo seguían a él en todo lo que hacíamos. Y hasta los que eran de familia comunista, ya te digo, nos apoyaban en nuestra lucha. Claro. O al menos nos respetaban, nos querían y nos admiraban. ¿Por qué? Porque siempre se dio el ejemplo y el cabeza de dar el ejemplo era él precisamente. Es decir, era un hombre que desde niño ya venía con algo prácticamente diferente a todo el barrio donde nacimos y crecimos, Claro. a todo el área. Claro. Y por eso hoy en día se ha convertido en eso que tú mencionabas, que va a ser un hombre que si no lo matan los comunistas, va a representar algo grande para Cuba, pero lo va a representar por su compromiso, su sacrificio, su honestidad, su principio, teniendo la oportunidad de haber salido al exilio, como hicimos nosotros, los otros de la causa del 75, que aceptamos el destierro de la prisión directo para el destierro. Tampoco nos dieron oportunidad de quedarnos en Cuba. En ese momento a nadie le dijeron te puedes quedar. Era o te vas o sigue preso. Yo de la Y manera que veo eso es que es un beneficio de que alguno de nosotros podamos salir y estemos utilizando las plataformas, estemos utilizando la tecnología para bombardear de vuelta. So, es no, 100% de acuerdo contigo. Y todo lo que se haga dentro y fuera es necesario. Así Y es. solamente la lucha allí dentro, sin que nadie haga algo fuera, tampoco avanza tanto. Se necesitan las dos cosas. Pero referente a lo que estábamos dentro, yo estoy seguro que tu papá muchas veces también piensa eso mismo que yo. Bueno, debíamos habernos quedado. Pero bueno, ya nos tocó esta parte, estamos aquí, lo que tenemos que seguir haciendo lo que podamos por liberar a Cuba y por ayudar a los que siguen allí en el infierno. Y liberar a los presos y que Cuba sea diferente. Ahora, esa parte 100%. Aquí lo que no está bien es que estés dentro o fuera de Cuba, tú no hagas nada por Cuba. Claro. Pero estés donde estés, que tú alces tu voz, que tú vaya, incluso el que por algún motivo no puede alzar su voz, pero le pone una recarga a un opositor, a la familia, a un preso político, a un teléfono, para que nos dé la información de lo que está ocurriendo con él, le manda una ayuda o haga cualquier cosa, ya eso es importante. Aquí lo importante es que estemos donde nos haya tocado, no dejemos de hacer lo que podamos hacer. Claro. Si hacemos lo que debemos hacer, te aseguro que Cuba va a ser libre pronto y que nuestros hermanos que están allí sacrificándose van a lograr más fácil echar adelante que si no estuviéramos nosotros aquí afuera haciendo algo o hablando por ellos. Hay otra parte del cubano que a mí me interesa y es todo el que tenga 13 años, 13, 14, 15 años. A mí me interesa esa parte de toda la Cuba, porque cuando yo estaba ahí yo no pude tener información de nadie, ¿vale? Mi papá cayó preso cuando yo tenía 13 años y desde ese momento yo me di cuenta que las cosas no eran como las pintaban, ¿no? Imagínate, todo el mundo está en contra de yo conozco a mi papá es un tipo elegante, ¿sí me entiendes? Entonces a lo que voy es que esto que estamos haciendo nosotros, a mí me interesa y yo creo que esto va a llegar a una gente que tenga 13, 14, 15 años que nunca ha escuchado a nadie hablando así, que nunca ha escuchado a nadie realmente estando en contra del gobierno, pero de frente, ¿no? Porque en Cuba tú Claro, sabes que se habla en contra del gobierno bajito y la gente como que claro, no, que no. Pero yo creo que tener la posibilidad de expresarse así de esta manera libremente y con base va a ayudar a la juventud a entender y a ver cómo, ¿sabes? Porque como mismo tú me decías que que habían pocos canales cuando crecí, pues, ¿te acuerdas? Que había uno al principio, después habían dos canales de televisión y ya. Ese era el único medio ¿sabes? De comunicación o de endoctrinamiento. Ya las cosas cambiaron. Estamos ahora, cada uno de nosotros tenemos un canal de televisión y podemos como utilizarlo de cierta manera. So, poco a poco vamos a ir como que bombardeando y llegando a esa gente jóvenes. Entonces, ¿cuál fue la primera vez que tú y tu hermano son de los 75, correcto? exacto.
Entonces en el 2003 los vinieron a buscar a los dos juntos. No, en ese momento mi hermano estaba en Santiago de Cuba y yo en Las Tunas, vivía en Puerto Padre. Cuando estábamos, en aquella época éramos parte del Movimiento Cristiano de Liberación del difunto Osvaldo Payá, uno de los héroes más grandes que ha dado la oposición cubana. Correcto. Bueno, no por gusto terminó la dictadura asesinándolo. Y hoy Así en es. día su hija Rosa está haciendo un gran trabajo también en el Sí. exterior. Ya el movimiento dentro de Cuba no es lo que era antes, por supuesto, ya no está Osvaldo, ya no está mucha gente de lo que comenzaron y de lo que lograron levantar ese movimiento, que en aquella época era lo principal que había en la oposición y que les dio tan fuerte a la dictadura que en un momento dado, cuando se presentaron la firma del proyecto Varela, la dictadura tuvo que correr tanto que cambió la constitución, dio 3 días feriados para cambiar la constitución precisamente, y a raíz de la misma cuestión del proyecto Varela, el activismo del Movimiento Cristiano de Liberación y de toda la oposición en general, por supuesto, de periodismo independiente, bibliotecarios independientes, de mucha gente, defensores de derechos humanos, la dictadura se vio obligada a comenzar esa ola represiva y nos metió a 75 personas presos, 74 hombres y una mujer, entre el que estaba Fabio, tu papá, Marta Beatriz era la mujer del grupo, estaba mi hermano, estaba yo y los demás hermanos de todas las provincias del país. Bueno, en ese momento ellos hacen esto porque tenían miedo, la dictadura tenía mucho miedo y tenía miedo porque había un crecimiento bien grande de la oposición cubana y sobre todo de la labor del Proyecto Varela y el Movimiento Cristiano de Liberación. Nosotros, en el Movimiento Cristiano de Liberación en aquel entonces, éramos los que dirigíamos en el oriente cubano. Mi hermano era el que dirigía las 5 provincias orientales prácticamente. Y entonces, aparte de él, había un equipo también de dirección en esa área del país, dentro del Movimiento Cristiano de Liberación. Y yo atendía la parte de Las Tunas, parte de Holguín, y muchas veces también iba a Guantánamo y algunos lugares de Granma. Estaba Lacey Rodríguez, que atendía la parte de Granma y ayudaba en otra cosa. Leonel Grave de Peralta, también de los 75, que está también aquí en el exilio. Atendía otra parte ahí entre Santiago de Cuba y viajaba a Guantánamo. Y entonces entre todos nosotros teníamos un equipo allí que logró un trabajo tan, pero tan bueno, que cuando se entregaron la primera 11.020 firmas al proyecto Varela el 10 de mayo del 2002, nosotros habíamos recogido prácticamente casi la mitad de esas firmas. Estamos hablando de 5 provincias en un país que en aquel entonces tenía 14 provincias, el municipio especial de Isla de Pino. Claro. Es decir, en menos de un tercio o en un tercio del país habíamos recogido más de 4.000 firmas de las 11.000 que se entregaron. Sí. Y entonces ellos vieron que se hizo un trabajo tan grande liderado por mi hermano y que el movimiento cristiano había cogido tanta fuerza en todas esas provincias, que teníamos gente en todas las provincias, principalmente Santiago y Las Tunas eran la parte más fuerte que teníamos en ese entonces, que deciden, cuando ya va la causa de los 75, que en primera instancia es a raíz del proyecto Varela que ellos deciden hacer esto, pero también para frenar a toda la oposición. Sí. Porque la mayoría de la oposición trabajó en el proyecto Varela, no solamente fue el Movimiento Cristiano de Liberación. Hay que reconocer que el 90% de los opositores y los grupos opositores cubanos trabajaron a favor del proyecto Varela. Por eso que se logró de la manera que se logró. Incluso yo tengo experiencia en todas Las Tunas con todos los grupos opositores de Las Tunas que había en aquel entonces, que todos trabajaron. Unos más, otros menos, pero todos trabajaron a favor de esto. Bueno, incluso para entregar una firma que también se entregaron dirigida a los diputados, a las asambleas municipales, exigiéndole que presentaran ellos también el proyecto Varela. Yo recuerdo que en el caso de Puerto Padre, Las Tunas, yo reuní, que era el que estaba al frente de todo eso en esa provincia, yo reuní un equipo de todos los grupos opositores, al menos un representante de cada grupo, y fuimos un equipo con un miembro de cada grupo, en algunos casos hasta 2, allí a la asamblea esta municipal de llamado Poder Popular de la Dictadura. Bueno, ellos se asustaron de tal manera cuando vieron que eran 10 y pico personas allí. Se dieron un susto porque ellos nunca habían visto algo así. Claro. Y no sabían ni qué hacer. Y llamando para otro lugar y vueltos locos. Hasta que al final recibieron lo que llevamos. Tuvieron que aceptarlo y quedó así. No pudieron hacer más nada. Tuvieron hasta que atendernos muy bien sin quererlo hacer. Y después, por supuesto, empezó la represión de la seguridad del Estado, pero no en la asamblea municipal de la dictadura, sino en las casas de los opositores que habíamos estado allí. Ajá. Y entonces, eso era un ejemplo, ¿ves? De lo que se pudo lograr, que esto también es algo que quiero transmitirle, aprovechando la oportunidad contigo aquí. Claro. Señores, si todos trabajamos unidos en lo que se esté haciendo, que en ese momento le esté dando más fuerte a la dictadura, de esa manera que arrinconamos la dictadura. Sí. No importa quién lo promueva,
Lo importante es que si estamos viendo que eso es lo mejor que hay en el momento, eso es lo que hay que apoyar. Y si mañana surge otra cosa mejor, hay que apoyar también la otra. Es así como funciona. Todos juntos empujar, no fajarnos entre nosotros y dividirnos. Bueno, eso Otra se logró palabra de tal manera. otra palabra que yo utilizaría para apoyar es proteger. Si tú ves a alguien que está creando algo en contra de protégelo, protege a esa persona. ¿Sabes? No lo cuestiones mucho, protege a todo el que esté en contra de la dictadura en Cuba, porque de ahí es donde viene el enemigo. El enemigo no es Fidel Castro, que ya se murió, el enemigo es tu vecino que no entiende lo que estás haciendo, y realmente la oposición lo que está haciendo es creando movimientos pequeños que vayan creciendo para que todo el país pueda cambiar. Exactamente. Exactamente. Mira, cuando se hacen cosas así en conjunto, la dictadura se acobarda, y precisamente por eso nos metieron preso en la causa de los 75, porque ellos vieron que la oposición estaba madurando, creciendo, que era capaz de coordinar proyectos en conjunto y que era capaz de lograrlo. Y cuando vieron eso se asustaron de tal manera que vino la ola represiva. Nos llevan a todos presos. A mi hermano le asaltan la casa allá donde nacimos todos, donde nos criamos, donde vivimos todos, en Santiago de Cuba. Le tumbaron la puerta de la casa porque él ni le abrió la puerta. Aquello era como si estuvieran capturando a Bin Laden. El que ha visto el video de la captura de Bin Laden, el terrorista. Sí, todo un show, todo un show. Lo único que faltaba eran los helicópteros y ese tipo de cosas, pero los autos patrulla, los autos civil de chapa civil de la seguridad del Estado y muchos vestidos militares y otros de civil, la misma cosa. Toda la casa rodeada, parecía que estaban capturando un terrorista peligroso cargado de bombas, cosas así. Y lo que estaban capturando una persona que luchaba con sus ideas y que quería una Cuba mejor para todos, incluyendo a esos mismos represores que vinieron a llevarnos presos. Bueno, a mi hermano se lo llevan en Santiago de Cuba y a mí me llevan preso en Puerto Padre Las Tunas, que era donde vivía en ese entonces. Acá en todas las provincias metieron esta redada, pero fue tan importante la labor que hicimos nosotros en Oriente que, por ejemplo, Puerto Padre, que es un municipio pequeño, 3 presos de la causa de los 75. Palma Soriano, un municipio, 3 presos de la causa de los 75, que también todos éramos del mismo equipo de trabajo. Claro. Palmarito de Cauto, un pueblito pequeño, contándome a mí que soy de allí, 3 presos en la causa de los 75. Es decir, Santiago de Cuba, 3 presos más creo que fueron también en Santiago de Cuba. En pocas palabras, ellos en pueblos pequeños como Palmarito, que en aquel entonces no llegaban ni a 10.000 habitantes, creo, se llevan a 3 personas presos dentro de 75 a lo largo y ancho del país. ¿Por qué lo hacen? Precisamente que estamos hablando de mi hermano, por el gran trabajo que hizo mi hermano allí. Apoyado, por supuesto, por todos nosotros. Pero él era el cabeza, el que alumbraba el camino, el que nos ayudó a ver que había algo más allá que podíamos hacer, y lo logramos en aquel entonces. Tanto así que tuvieron que reprimirnos con toda la fuerza de la dictadura, con todos estos aparatosos operativos para llevarnos presos. No solamente quedaron ahí, se llevaron presos a muchos opositores, lo intimidaban y le decían: si tú sigues y no te retractas y te apartas, te vamos a echar los 20 años que le echamos a fulano, según el que era del barrio de ellos, el que era la zona de ellos. Te vamos a echar los 20 años que le echamos no sé quién, te vamos a echar los 28 que le echamos a Luis Enrique, los 25 José Daniel, bueno, los 30 no, porque a mí fue que me echaron más y eran 28. Los 27 que le echaron a Saludes. Así era el ejemplo que le daban a todos los opositores. En realidad la redada fue tan grande en esos días que ellos detuvieron a miles de opositores en Cuba. Lo detenían por hora, no para calabozo como hicieron con nosotros, por día, hasta que nos meten en el juicio show calmaron y nos condenan. Te llevaban detenido, te soltaban el día siguiente, después de haberte atemorizado, intimidado y haberte dicho que si seguías activo te iban a meter la condena que nos habían metido nosotros. En el caso de nosotros, bueno, a mi hermano llegaron a pedirle pena de muerte en el juicio del fiscal. El único caso, la condena de los 75, de la causa de los 75, que pidieron pena de muerte. A mí me amenazaron, pero nunca me la pidieron oficialmente. Pero en los interrogatorios, sí, varias veces me decían: sigue con la actitud esa que tú tienes, que te vamos a condenar a la pena de muerte. Así me decían. Pero no llegaron a pedirla. Ahora, a mi hermano lo amenazaron y se la pidieron. Habían varias peticiones de cadena perpetua. Me parece, si mal no recuerdo, que eran como 10 o 12. Y dentro de esa estaba la de mi hermano, que se la cambian después a petición de muerte. Sí. La mía, a Marta Beatriz, creo que a Víctor Rolando Arroyo. Si mal no recuerdo, también a Omar,
A Rodríguez Salude también creo que le pedían cadena perpetua. Bueno, eran 10 o 12 peticiones de cadena perpetua a personas que simplemente pacíficamente estaban promoviendo el derecho de los cubanos a tener una vida mejor. Es decir, ahí estamos dando la magnitud y la crueldad de una dictadura, una tiranía que también te la aumenta algo. Hay una mosca aquí que parece que es comunista, es la única que está metida aquí adentro jodiendo. Está todo bien. Sí, yo creo que este comunista que está ahí para estar molestando. Mira, mi hermano, ellos trataron en ese entonces de aterrorizar al pueblo dando un ejemplo con nosotros, frenarnos a nosotros por lo que hacíamos y frenar a la oposición en general. Inicialmente lograron algo, pero meses más adelante todo eso se le fue cayendo y la oposición empezó a volver a coger fuerza, principalmente gracias a la labor de las damas de blanco. Esas mujeres que merecen todo el honor. Vaya, hay que quitarse el sombrero. Cualquier cubano que quiera ver a Cuba libre tiene que quitarse el sombrero cuando se hable de las damas de blanco. Yo siempre Esas digo mujeres que levantaron a la oposición cuando estaba caída. No he escuchado a nadie decirlo de esta manera y lo digo yo, que es que las Damas de Blanco son la primera organización que obtuvieron una victoria en contra de la tiranía, porque nosotros recibimos el beneficio del trabajo que ellos hicieron. Mi tía la encueraban, la registraban, la miraban todo el cuerpo para ver si no tenía nada que llevaba, le hacían que perdiera el ticket para que fuera a ver a mi papá o reunirse con las Damas de Blanco en La Habana. Yo soy de la isla. Exacto. Entonces yo vi por 7 años y medio a esas personas sufriendo y pasándola bien mal por eso, ¿vale? Eh, entonces a lo que voy es que nosotros, ahora mismo yo llevo 14 años recibiendo todos los beneficios del trabajo que esa gente hicieron. Exactamente. Entonces, si las mujeres en Cuba entienden que lo que ellas hacen y la valentía que ellas tienen es lo único que puede traer resultados, pues te voy a ser sincero, el hombre es fuerte y tal, pero la mujer de la manera que promueve un cambio o promueve las ideas es completamente Claro. diferente y a mí el resultado ha sido increíble. Entonces, mi mensaje y nuestro mensaje también es mucho para las mujeres. Exactamente. No, es que el ejemplo ahí está, nada más tienen que buscar información y videos y noticias viejas. Las damas de blanco en aquel entonces, la oposición estaba por el piso, porque cuando nos meten esa ola represiva, nos llevan a todo lo que le estábamos molestando, de alguna manera teníamos algún liderazgo y algún prestigio en toda Cuba, y Claro. después cogen a todos los demás y lo intimidan y le hacen de todo y a muchos lo obligaron a salir al exilio. En ese momento la oposición se vino abajo. Y gracias a las damas de blanco se logra la libertad de nosotros, pero más allá de eso, las damas de blanco, estando todavía nosotros en prisión, son la que le devolvieron la fe y el coraje a los cubanos. Así es. La que le mostraron que sí se podía seguir haciendo, que no importaba la represión que hubo contra nosotros. Y cuando la oposición estaba en el piso, ellas con su ejemplo lo levantaron. Levantaron el prestigio, levantaron la lucha y le dieron ejemplo hasta a los hombres, que después fue que todo el mundo empezó nuevamente a resurgir y volvió a coger fuerza nuevamente la oposición. Porque en un Correcto. primer momento la oposición estaba en el piso. Bueno, la mayoría de los que le molestábamos ya estábamos en prisión, otros perseguidos y otros habían cogido miedo, porque es natural, el ser humano siente miedo y no es criticable. Criticable es la traición. Sí. Por mucho miedo que uno tenga, no tiene que traicionar ni tiene que dejar de hacer. Siempre algo se puede hacer. Y lo Mano, yo te voy a importante decir que es eso. por 7 años y medio yo fui a ver a mi papá y hubo un momento que yo era un menor de edad, o podían ir 2 mayores y un menor de edad. Y cuando uno es menor de edad tampoco uno no tiene mucho que decir, ¿no? Yo al punto que te quiero llevar es que yo hablaba con mi papá por 3, 4, 5 minutos de 2 horas de visita y el resto del tiempo mi abuela o mi tía estaban organizándolo todo. Todos esos nombres de ¿sabes? Los 75, las damas de blanco, esa gente lo crearon todo desde el principio y fueron creciendo así hasta que llegó el 2010 y pues ya sabes lo que pasó en 2010. Ahora, la otra pregunta que te quiero hacer es, cuando llegó el 2010 y la mayoría de los presos de los 75 decidieron salir, ¿qué dijo tu hermano? Mira, mi hermano, después que ya recuerda que te dije que al principio cuando éramos muchachones me había dicho que nada más había dos opciones en Cuba, o luchar o salir, porque no se podía vivir y no te iban a dejar vivir nunca. Los comunistas te iban a tener pisoteado y como un esclavo. Eso siempre lo vio desde niño. Después que ya él decidió que había que luchar y me dijo, oye, hay que luchar, llegó un momento que nos asfixiaron tanto que andábamos, valga que somos del mismo tamaño y usamos más o menos la misma ropa. Mira, llegó un momento que teníamos un solo par de zapatos para los dos. Cuando él salía a la calle, yo tenía que quedarme en la casa en una chancletica, porque no teníamos ni ropa, porque nos asfixiaron económicamente, que no podías vender un aguacate.
Si lo vendías, te metían preso. A mi papá Y también. entonces, exacto, tú lo sabes porque lo viviste de niño. Y entonces, es más, no es ni como ahora. En aquella época sí era fuerte la cosa porque no había el contacto, no había la información, no había nada. Bueno, lo único que se podía era buscar un teléfono donde lo encontraba y no todo el mundo lo tenía ni lo facilitaba y llamar a Radio Martí porque no había un celular. Bueno, no existía nada de eso en Cuba y estaba en crecimiento en ese momento también en el exterior. Bueno, él ya tenía eso desde joven en mente. Llegó un momento que me dijo, oye, aquí vamos a luchar. Después, cuando nos asfixiaron tanto económicamente, me dice, Luis Enrique, tú eres el menor, yo soy el mayor. Yo no te voy a pedir que te quede aquí en el infierno y yo salir a la parte buena. Pero si esto sigue así, tú vas a tener que irte del país, aunque sea en una lancha, para trabajar duro allá y poder mantenerme a mí aquí, yo poder seguir luchando. Porque nos estamos muriendo de hambre y no tenemos ni ropa que ponernos. Eso Así es me llegó a antes de decir. caer preso, antes de caer preso. Éramos muchachos, mucho antes de caer preso. Éramos muchachos todavía, pero ya nos habían asfixiado, que no nos dejaban vivir. Es decir, José Daniel lo ha sacrificado todo por Cuba. Y nosotros Claro. como familia también. Pero ya te digo, la luz, el que alumbraba, el que guiaba era él. Bueno, yo era un muchacho y ya él me estaba inculcando cosas de valores morales y patrio de liberarnos del comunismo, no el patriotismo barato que mete el Sí, comunismo para sí, seguir en el poder. Sí, sí. porque eso también ellos han desvirtuado mucho, han confundido a mucha gente. Tú le hablas de patriotismo a la gente y la gente no quiere oírlo. La gente quiere farándula, chisme y bobería y no quiere patriotismo. Señores, patriotismo es ver a tu patria bien y a tu patria libre. Eso no tiene que ver con comunismo. Sigo en lo que estábamos. Bueno, ya desde esa época, ante ir preso, ya él me dice, si seguimos así, tú vas a tener que irte, pero yo me quedo. Él nunca quiso irse después de eso. Después de aquella vez que éramos muchachos y me había dicho que nada más habían 2 opciones. Yo le digo, bueno, vamos a tratar de ver de qué manera hallamos la solución para yo también quedarme y seguir luchando. Y había un montón de jóvenes alrededor de nosotros tampoco querían irse. Y ahí seguimos. Fuimos saliendo un poco del atolladero, porque ya cuando vieron todo lo que estábamos haciendo, habían hermanos aquí en el exilio que ya contactaban con nosotros y nos mandaban un par de zapatos, nos mandaban un pullover, nos mandaban cualquier bobería y ya con eso sobrevivíamos. Y hasta algunos hermanos de lucha que habían salido ayudaban un poco ya cuando se acomodaban acá. Y ya con eso cogimos un respiro. Y dije, bueno, yo tampoco me voy. Y ahí viene que nos meten preso. Sí. Ya cuando estamos en la prisión y llegamos al punto donde tú me preguntas, te doy esta introducción para que ya tú veas cómo él Perfecto. pensaba, desde Es que era un perfecto. muchacho prácticamente. Exacto. Bueno, ya cuando nos meten preso, que la dictadura, a raíz de las presiones, las damas de blanco, la muerte de Zapata que repercutió en el mundo entero, las presiones de Europa, Estados Unidos, el mundo libre, perdón, ellos ven que ya era insostenible seguir con nosotros presos, que tenían que salir de la situación de nosotros, porque le estaba saliendo muy caro internacionalmente y necesitaban aliviar esa presión. Correcto. Bueno, ellos usan al difunto cardenal Ortega, lo utilizan como puente para salir de nosotros. Y también se reúnen con el gobierno de Zapatero en aquel entonces. El ministro de Relaciones Exteriores era Miguel Ángel Moratino, que viaja a Cuba, y hablan con él y se ponen de acuerdo como que a petición de Miguel Ángel y del gobierno español y del cardenal de La Habana, Jaime Ortega, no iban a liberar, pero si salíamos a España, si aceptábamos ir para España. Esa fue la conclusión que llegaron. Cuando eso ocurre, ninguno no queríamos ir prácticamente. Incluso la mayoría de los que salimos tampoco querían irse. Pero empieza la cuestión de la familia, la cuestión de muchos hermanos, de muchas situaciones y cosas, donde todo se veía que o te ibas o te quedabas preso, cumpliendo Claro. 20, 30 años, bueno, 30 no, te repito, 28 que era el máximo, Sí. 15, 20, 30, 25, 28 años. Y entonces, en medio de toda esa situación, mi hermano siempre dijo, no me voy, al igual que lo hizo Félix Navarro, que quiero hablar también de él y de su hija en un momentico. No me voy. Y otros hermanos de causa, Librado Linadre, Pedro Argüelle, Vicé, Marta Beatriz, hubieron unos cuantos hermanos que no aceptaron salir y se Claro. quedaron en Cuba. Así es. Entonces, esos hermanos que decidieron quedarse en Cuba, Díaz Fleita de Pinar del Río, un hombre valiente también y digno, dijeron que no se iban. Y que me disculpen nosotros que se me quedaron. Dijeron, no nos vamos y nos quedamos presos. Yo no me quería ir, fíjate. Pero llega un punto en que me manda a decir mi hermano a través de la familia, díganle a Luis Enrique que lo que hablamos hace años, cuando éramos muchachones, que uno iba a tener que irse y el otro quedarse, es momento de hacerlo. Que yo me quedo y que él se vaya. ¿Por qué me manda a decir esto?
Mi hermano, nosotros hicimos una lucha en todo Oriente y hay muchos valientes de allí de Oriente que prácticamente ni se les reconoce, ni se sabe todo el gran esfuerzo y toda la lucha heroica que llevaron durante años en Oriente. ¿Por qué? Porque no había Facebook, no había comunicación. El que vivía en La Habana, y estoy seguro que a tu papá le pasaba lo mismo en la isla, el que vivía en La Habana tenía la ventaja que estaba la prensa extranjera, estaban las embajadas, estaba la CINA en aquel entonces, Oficina de Interés de Estados Unidos. Es decir, había más comunicación y aunque fuera poco lo que hacían, repercutía en el exterior, porque tenían Correcto. cómo hacerlo llegar. Uno estaba, ustedes en Isla de la Juventud, como le llama el comunismo, que en verdad es Isla de Pino el nombre, que se lo vamos a devolver. Aunque ya no deben quedar ni Pino, porque ellos han acabado con todo. Así es. Entonces, en Pinal del Río, ustedes allá, en Villa Clara, en Holguín, en Santiago, en Guantánamo, lo que hacíamos, casi nadie se enteraba en el mundo. Así es. Pasaba desapercibido, porque te tomaba tiempo para ir a La Habana, tiempo para hacérselo saber a alguien, y cuando venía a ver ya eso no era ni noticia. Y eran cosas grandes que se habían hecho, y hay veces en La Habana se hicieron grandes cosas, eso hay que reconocerlo también, pero hay veces que en otros lugares se hacían grandes cosas y nadie se enteraba. Y era Así como es. que La Habana era el único lugar que había oposición. Y entonces mi hermano ya analiza todo eso y me manda a decir, tú tienes que irte, porque si no hay nadie de confianza allá afuera de nosotros, que sea el puente para estar comunicando lo que realmente estamos haciendo aquí en el oriente de Cuba, no se va a saber. Y si no hay Correcto. alguien de confianza que pueda ayudarnos y buscar gente buena que nos ayude de manera directa, muchas veces las cosas, llegando a La Habana y de La Habana a Camagüey y de Camagüey aquí, ya no es lo mismo. Necesitamos a alguien de nuestra confianza que puede estar allí para hacer nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y hacer todo lo posible porque la parte de la lucha nuestra, de nuestra área, también suene, no más que nada, sino con su merecido sonido, la labor que estamos haciendo, que se vea. Y aquí Y estamos. aquí estamos. Ese es el punto. Y entonces ahí fue que yo acepté salir. Yo fui el último de la causa nuestra en salir para España. Cuando a mí me sacan, ya estaban sacando presos de otras condenas políticas, porque primero sacaron a los 75. Sí. Y cuando ya terminaron con el último, los 75, empezaron a sacar a hermanos de lucha que estaban presos en otras causas. Sí. Y me metieron como 30 y pico más, si mal no recuerdo, aparte del grupo de los 75. Entonces, cuando yo salgo, yo llego a España con varios de los de las otras causas que estaban sacando, porque yo no me iba inicialmente. Y ya cuando entonces acepto salir, me llamó el cardenal primero, después no sé qué más, y ya cuando me vuelven a llamar, el que dije que está bien, que ok, que íbamos a salir. No me querían dejar sacar a algunos familiares, le dije, si mis familiares no salen todo lo que digo que salen conmigo, no voy para ninguna parte. Inmediatamente resolvieron el problema. ¿Cuántos pudiste sacar? Déjame contar que se me olvida. Ya estamos viejos. En total creo que éramos 10. Bien. Hay algunos hermanos que no le dejaron sacar a muchos familiares y tuvieron que dejarle gente Sí. atrás. Sí, pero yo le dije, o salen todo lo que les dije que se van, o no salgo. Así de sencillo. Y entonces, enseguida se dieron. Bueno, saqué a todo un muchacho que nosotros criamos, que no era nada de nosotros, pero tenía problemas familiares, estaba abandonado, una abuela viejita era la que lo cuidaba, y nosotros prácticamente lo adoptamos casi como un hermano menor para nosotros. Familia. Y entonces él estaba loco por salir porque lo habían metido preso también. Estuvo preso un par de años en la prisión de Malverde. Le habían hecho de todo y me dijo que quería irse. Y le dije, bueno, fulano también se va, se llama Junior. Y me dijeron, no, porque Junior no es familia tuya, no puede irse. Y dije, bueno, para ustedes no, pero para mí es mi familia. Claro. O sale conmigo o no voy para ninguna parte. Y entonces tuvieron que permitirlo. Bueno, José Daniel dijo en todo momento que él no iba para ninguna parte. Pero ahora te voy a decir algo más. Antes que nos condenaran en los 75, a José Daniel, la seguridad del Estado le dijo, si aceptas salir con toda tu familia, incluyendo a Luis Enrique, que se vayan todos, no te metemos preso. Él dijo que no. Después que ya estábamos condenados, si aceptas irte con tu familia, te soltamos. Y siempre dijo que no. Ellos siempre, mira, estando nosotros en la calle, fueron a ver en una ocasión a mi mamá, cuando ya habíamos decidido que ya no nos íbamos para ninguna parte. Y siendo muchachones, jovenzones, Sí. fueron a ver a mi mamá y le dijeron a mi mamá, primero, disculpa que entró una llamada ahí y debe haber cortado. ¿Se oye ahora? Sí. Perfecto.
Mira, ellos primero fueron varios seguros, varios represores, esto es virus de dictadura. Primero trataron de pintarle un panorama feo, como que a nosotros nos iban a matar, para que mi mamá se asustara como madre al fin, ¿no? Claro. Mira, tus hijos andan por ahí, por todo, recorriendo todo el oriente, incluso hasta La Habana, tu hijo mayor a cada rato va a La Habana, andan por ahí por diferentes lugares, hasta de noche. Hay muchos revolucionarios que no están de acuerdo con lo que ellos están haciendo y nosotros lo queremos prevenir para que usted no sufra porque le van a matar a sus hijos. Así le llegaron a decir, haciéndoselo Wow. buena gente. Sí, sí, sí. Uno de ellos como que asustaba y después venía el buena gente. Pero mira, Amelia, se le puede buscar una solución. Amelia, mi mamá, que ya está viejita aquí conmigo en malas condiciones físicamente, la pobre de salud y con todo lo que ha sufrido. Mira, Amelia, hay una solución. Nosotros podemos ayudarle. En realidad no queremos hacerle daño a sus hijos. Si usted lo convence que se vayan del país, y te estoy hablando de la década del 90, Sí, cuando aquello era otra historia y ellos lo que hacían era reprimir, no que te fuera. claro. Más bien era meterte preso y querer matarte. Pero querían quitarnos el medio como fuera. Y como sabían que no había forma, le dicen a mi mamá, si sus hijos aceptan salir del país y usted lo convence, no van a tener que pagar un kilo. Nosotros, la parte cubana, que prácticamente era todo, porque para afuera lo que había que pagar era el vuelo. Claro. La parte cubana en aquel entonces era la llamada Carta Blanca, que era como la Carta de Libertad de los Sí. esclavos. Es decir, si no tenías una carta blanca, eras un esclavo en Cuba y no podías salir a ningún lugar, ni de Exacto. visita. Y entonces había que pagar la carta blanca, había que pagar estadía en el aeropuerto, había que pagar un chequeo médico en dólares y había que pagar 20 cosas de ellos, todos los trámites que tú hacías, pasaporte, todo en dólares. Y le dijeron a mi mamá que todo eso ellos lo dejaban gratis, que fuéramos a hacer las gestiones, si queríamos, que no iban a cobrar un kilo. Mi mamá, por supuesto, le dijo que no tuvieran endo porque fueron al centro de trabajo de ella. Y le dijo, no, ustedes no tienen que estar viniendo aquí a atarse nada de esto, ni tienen que estarme viniendo aquí a hablarle a mis hijos. Entonces, le dio una respuesta digna. Y cuando llegó a la casa nos cuenta todo lo que había pasado. Claro. Y desde aquel entonces nosotros no aceptábamos salir de Cuba. Y menos mi hermano. Bueno, mi hermano lo están matando hoy en día en la prisión. Y tanto él como Félix Navarro, y ahora paso, si tú me lo permites, hablar un poquito de Félix y de la hija. Mano, tú hablas de lo que tú quieras. Gracias, mi hermano. Bueno, ellos dijeron, no nos vamos aunque nos maten. Y por eso los tres están presos. Estoy hablando también de Félix Navarro Rodríguez y Sailí Navarro, la hija de Félix, Sí. que son unos titanes. Sailí, siendo una niña, también iba con las damas de blanco, con su mamá, que es una valiente también, la esposa de Félix. Y son gente tan valiente que ambos están en prisión, padre e hija, porque se niegan a salir de Cuba. Félix se negó a salir cuando era compañero de causa de los 75, se negó a salir. Estamos hablando de un hombre matancero, un valeroso, un ejemplo, porque era hasta profesor, un hombre que educó y enseñó a muchos jóvenes cubanos, pero nunca fue comunista y no le gustó el comunismo. Y cuando ya empezó a hacer su activismo, lo aplastaron, hicieron la vida imposible, lo metieron preso en la causa de los 75, lo quisieron obligar a salir, dijo que no se iba, y ya Félix, con 70 años arriba, no se le da exacta, pero está sobre los 70, que ya es un hombre viejo y enfermo, está en prisión cumpliendo una condena injusta por negarse a salir de Cuba. Gente como él, como Sailí, como José Daniel y como todos los otros valientes que están en las prisiones en Cuba, necesitan del respaldo de todos los cubanos buenos dentro y fuera de Cuba. Pero más allá del respaldo hacia ellos, necesitan que el cubano recupere la dignidad y diga, es hora, si ellos pudieron, yo también puedo. Si Correcto. ellos han hecho esto y lo están haciendo y tienen el coraje de aguantar el infierno y no doblegar, sino aceptar ni siquiera el destierro, ¿por qué yo no puedo hacer algo por mi patria? Así que esa gente son nuestro ejemplo y nuestra inspiración. No, es increíble. Yo no sabía la profundidad Hay cierta gente que yo las mantengo. A mí me gusta conocer a las personas directamente. Yo puedo meterme y buscar y saber quién es tal y leer sobre tu hermano y buscar y todo lo que aparece y todo lo que ha hecho y todo eso. Y eso está bien, ¿no? Pero mi intención realmente era hablar contigo y saber exactamente quién es tu hermano. A mí me parece increíble que tú estás ahora mismo aquí, fuera de Estados Unidos, todavía conectado con él y los dos tienen el mismo plan de siempre. Uno se va para ayudar al otro, el otro se queda peleando hasta que esto cambie. Y no hay de otra. Entonces, básicamente, en 2010 no hubo, tu hermano me imagino que ni lo pensó, ¿no? Él No, se no, no. queda, él No, se queda en Cuba. En el 2010 lo soltaron a la calle.
Lo sueltan en 2011. Los últimos en ser liberados en la causa de los 75 precisamente son los dos únicos que están de vuelta en prisión de la causa de los 75 en Cuba. Él y Félix Navarro. El día 5 de marzo del 2011 lo liberan a los dos, juntos, prácticamente a la misma hora. Lo sacan a los dos de la prisión, bajo libertad, una especie de libertad condicional, bajo licencia extrapenal. Es decir, ambos todavía tienen la condena de la causa de los 75 sobre su cabeza. A ninguno nos amnistiaron. Tu papá y yo también seguimos condenados. Sí. Los que estamos dentro, los que estamos fuera y los que están dentro. Todos seguimos condenados porque ellos nunca nos dieron una amnistía. Ellos nos sacaron con licencia extrapenal y cosas así, pero nunca hubo un indulto ni amnistía. Es decir, esa condena todavía sigue corriendo. Si volvemos a Cuba y ellos les da la gana, nos pueden volver a encerrar. A tu papá y a mí, un ejemplo que pongo. Y a los que están en Cuba los pueden encerrar a todos. Y entonces, mira, él no solamente nunca lo pensó. Él dijo que no iba para ninguna parte. Después de eso sale a la calle. Siguió un tiempo con el Movimiento Cristiano de Liberación, que ya había mermado tanto por toda la represión que había sufrido. Ok. Te escucho. Sí. Había mermado un poco y seguía luchando Osvaldo, su familia y otros valientes que quedaban al lado de él, como Harold Cepero, que después lo matan junto a Osvaldo en el accidente que le preparan por allá por la provincia cerca de Bayamo, la llamada provincia de Arama actualmente, que era parte de Oriente antes. Bueno, él sale, sigue un tiempo en el MCL, igual que yo en el exterior, pero teníamos otras ideas. Teníamos idea de que era hora de pasar a la acción en la calle, que no solamente era presentar un proyecto como se hizo con el proyecto Varela, que el que lo critique está equivocado, fue lo mejor que se hizo en ese momento. Pero el problema está en que toda lucha va por escalones. El proyecto Varela fue un escalón sumamente importante en su momento, pero luego hay que subir otros escalones, porque si tú quieres llegar a un quinto piso y tú no subes escalón por escalón, tú nunca llegas. Si tú te quedas en un solo escalón, te quedaste hasta ahí, y para llegar al quinto piso hay que seguir subiendo. Sí. Y entonces teníamos la idea de que era hora de empezar a reclamar lo mismo del proyecto Varela y otras cosas en las calles, convenciendo a la gente que había que protestar, que había que salir a la calle, que había que accionar para sumar al pueblo. Y entonces ya esa era la idea que tenía mi hermano cuando lo escarcelan junto a Félix Navarro. No, seguimos llevándonos muy bien con Osvaldo Payá y apoyándolo en todo, y él siempre igual a nosotros. Y hoy en día igual con la hija y el movimiento La Hija Sin Problema. Es decir, siempre hemos buscado empujar junto con todos los grupos opositores que se respetan, con todos los que estamos convencidos que no son de la seguridad del Estado. No importa la línea que tengan. Aquí lo importante es que todo lo que hagamos, uno por aquí, otro por allá, o en conjunto contra la dictadura, ablanda y debilita la dictadura. Correcto. Lo único que no ablanda la dictadura es que los que estamos en contra nos peleemos entre nosotros. También. Pero si todos estamos enfocados en diferentes cosas, en atacar a esa dictadura, la dictadura al final se quiebra. Sí. Y si lo hacemos juntos, de manera coordinada, mejor todavía. Correcto. Pero lo principal es eso, estemos donde estemos, contra la dictadura. Ese es tu enemigo no es otro opositor. Sí. Aunque esté dentro o esté en el exilio. Y entonces ya cuando él sale, decidimos que había que fundar otro grupo. Y se le da entonces forma a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. La UNPACU en poco tiempo, con el liderazgo de José Daniel en Cuba, la representación mía y de otra gente acá afuera, y el apoyo de un montón de opositores de diferentes grupos que estaban inactivos y se activaron junto a José Daniel, y muchos de los que habían luchado junto a nosotros y no conocían, en poco tiempo se convirtió en el grupo opositor más grande y fuerte de Cuba y que más acciones tenía por toda la isla. Llegó a sumar a otros grupos opositores, a Félix Navarro. Félix Navarro llegó a ser el principal dirigente un tiempo también del UNPACU, a Fariña, a Linares, a una pila de gente que se unieron en una sola organización, es decir, la UNPACU. Y llegó a crearse algo grandioso. En un tiempo se logró mucho. Luego hubieron algunas separaciones, algunas cuestiones, qué sé yo, pero todo el mundo se siguió llevando bien y seguimos luchando igual. Nunca hubo, hasta cuando nos dividimos con otros grupos, nunca hubo enemistad ni guerra entre nosotros. Seguíamos llevándonos bien y apoyándonos igual. Bueno, okay. Tanto así que ya Félix Navarro no es de UNPACU y yo estoy hablando hoy de Félix Navarro. Sí, sí. Porque lo merece. Honor a quien honor merece, que eso es algo que también tenemos que aprender los cubanos. No claro. Importa que sea tu familia o tu amigo. El que tú estás viendo que es un gran patriota y merece honor como las damas de blanco, hay que dárselo. Si no se lo da, estamos haciendo el papel de los comunistas. Sí. Estamos haciendo el papel de denigrar
al que merece honor y de levantar al que no merece que se le levante. Así es. Y entonces, mi hermano, José Daniel llegó a levantarle un Pacu de tal manera que le preocupó tanto que el grupo, desde el 2011 hasta la hora represiva de la manifestación del 2021, que más presos políticos tuvo en todos esos años, Sí. fue la Unión Patriótica de Cuba. Todos los años teníamos 50, 80, 100 presos políticos prácticamente. Y soltaban algunos y encerraban a otros, constantemente. La represión mayor que había en Cuba en los últimos años, un Paco y dama de blanco. Primero era la dama de blanco y después entonces un Paco y dama de blanco, la represión constante y contra ellos. Y bueno, logró todo eso gracias a ese esfuerzo que hizo y a predicar con el ejemplo de que no me voy de Cuba, aquí me quedo. Por eso la importancia de lo que te resaltaba al principio, Claro. de quedarse allí a luchar, de decir, Sí, vamos a no, quedarnos. ya está, es obvio de que tu hermano decidió quedarse. Ahora, ¿cuán responsable es tu hermano por el 11 de julio? No, él no tiene, mira, él no tiene un mérito, porque hay que ser franco, él no tiene un mérito de que él convocó y vamos a salir a la calle y salió el 11 de julio. Eso él no lo hizo. El mérito que tiene la oposición completa en Cuba con el 11 de julio y con cualquier protesta que surja, es que si no hubiese habido un antes, no hay un después. Claro. Si no hubiesen existido los opositores en Cuba, si no hubiese existido la dama de blanco, que el pueblo está viendo a que con miedo calla, pero lo están viendo, Sí, y cuando ya no aguantan más, bueno, voy a hacer lo que hacen las damas de blanco, voy a hacer exacto. lo que hace un Pacu, voy a hacer lo que hace el Fantu, voy a hacer lo que hace el Pedro Luis Boitel, es decir, los diferentes movimientos que hay en Cuba. Entonces, nosotros luchamos porque ante nosotros alguien lo Claro. hizo. Es decir, nosotros vimos y supimos de historia de patriotas que pelearon cuando era la lucha armada en el Escambray, de patriotas que fueron presos políticos en los primeros tiempos, de sacerdotes que se enfrentaron a la dictadura con la verdad y lo persiguieron, le quitaron la iglesia y lo metieron preso. Es decir, eso lo vimos y eso nos ayudó a nosotros a hacer lo que hicimos. Lo que pasó en julio del 2021 fue el resultado del agotamiento de un pueblo, del cansancio de un pueblo cansado de la represión, del hambre, de todo lo que siembra el maldito comunismo. Exacto. Pero también fue el efecto del ejemplo y de lo que se fue sembrando en toda la lucha que siempre se hizo desde el mismo momento que triunfaron los comunistas. Es decir, esa continuidad de lucha es lo que trajo consigo en 2021 y es lo que va a traer la libertad de Cuba. Si no hubiese luchado nadie, nadie va a luchar. Correcto. Porque te repito algo que te dije al inicio, nadie desea lo que no conoce, eso es lo primero. Y por lo Correcto. general muy poca gente hace lo que no ha visto que se puede hacer. Así es, eso es así. Entonces, el 11 de julio, aproximadamente en esa fecha, cogen a tu hermano preso de nuevo. No, exactamente lo cogen en el mismo día de la manifestación en Santiago de Cuba. Porque Perfecto. él no convoca la manifestación, pero sí sale a manifestarse con la gente. Y Claro. cuando iba rumbo al centro de la ciudad, donde estaba la manifestación grande, se lo llevan preso a él y a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, que lo tuvieron alrededor de un mes también en el centro de Versalles. Versalles, para el que no es Santiago de Cuba, viene siendo Villamarista en Santiago de Cuba. Es decir, el centro de tortura de la seguridad del Estado a nivel nacional en La Habana es Villamarista, en Santiago de Cuba es Versalles. No sé cómo se llama el de allá de la isla. No, es todo en La Habana. Es decir, en el caso de la isla lo llevamos para La Habana. Sí, porque bueno, como la isla es un municipio, depende de la capital. Sí. Exacto. Bueno, en las provincias, en las tunas donde me metieron a mí, tienen un centro de eso, que ya ni me acuerdo el nombre, un centro de eso igualito, con celda tapiada, lleno de mosquitos. Miren, señores, el que nunca ha estado preso en Cuba, oigan esto, que esto es importante. Sí. El comunismo es tan maquiavélico, tan dañino, que usted va cerquita, en las calles que quedan cerca, a un centro de terror de esto de ellos y no hay mosquitos. Sí. Y te meten para los calabozos y los mosquitos te comen vivo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el criadero de mosquitos lo tienen al lado de la celda a propósito. Wow. Que no es que están en un área donde es un área de pantano llena de mosquitos. No, es un pueblo donde los mosquitos hay 2 o 3 como los hay en cualquier lado. Sí. Pero no hay un enjambre. Y cuando te meten en ese calabozo, te comen vivo los mosquitos. Señores, los calabozos están pintados de blanco, con cal de esa que le meten, Sí. que tú le pasas la mano y es un polvo que hasta se cae. Bueno, eso hace daño para la salud, eso no es ni saludable. Entonces, esas paredes blancas en todos los calabozos de Cuba, y digo en todo porque yo estuve en Las Tunas, en calabozos, no estoy hablando todavía en prisiones, yo estuve en Las Tunas, en Santiago, en una pila de municipios, en Holguín, por donde quiera, a mí me metieron un calabozo en una pila de lugares. Entonces, todos los calabozos en Cuba, sin excepción, parecen
una pared de camuflaje. Blanco, marroncito y rojo. El marroncito, el mosquito aplastado, así un color carmelita más o menos, y el rojo es la sangre que te picaron, que cuando tú lo aplastas ahí llenito de sangre, te embarra toda la pared de sangre. Así están los calabozos en Cuba. Wow. Entonces, estos centros de terror, la dictadura tiene criadero de mosquitos, charcos de agua alrededor para que se llenen de mosquitos. Y entonces te meten allá adentro, eso está totalmente tapiado, un calor insoportable en verano y tremendo frío en invierno cuando hace frío. Claro. Ahora mismo en estos días que hay una ola de frío, que hasta Florida está afectando y llega hasta Cuba, por ejemplo, en Occidente, el combinado del este, en una prisión que estuve, en esta época, con ese frío que está haciendo, el aire frío te entra allí porque lo que hay es barrote, eso y reja, y no hay pared que te tapa el frío. En los calabozos tapiados es plancha de metal y concreto, y una rejilla que tú no ves para afuera, pero entra un poquito de aire para la parte de atrás. Por ahí, cuando ese cajón se enfría, tú tocas la plancha de metal y parece el congelador de la casa, la escarcha. Y entonces ahí tú estás metido y no te dan ni abrigo para que tú pases frío. Mira, claro, te torturan física, psicológica y te torturan a golpe. Mi hermano ha cogido golpes, lo que ustedes no tienen idea. A mí también me han dado. ¿En serio? Y los presos políticos como Fidel Rangel, que está aquí con nosotros, que vive en España. Fidel fue uno de los que salió también cuando nos sacaron a nosotros, después de los 75, Fidel fue uno de los otros presos políticos que sacaron para Cuba. Y conoce a tu papá también. Sí, yo lo conozco a él también, somos amigos. Y Fidel sabe de lo que estoy hablando porque sufrió todo este tipo de situación, todas las prisiones, todos los calabozos, lo mismo. Y entonces agua caliente en la isla. No, agua caliente y lo quemaron en la isla. Oye, todo tipo de método para torturarte, doblegarte, para matarte el alma. Te dan golpes, te dan de todo, pero las peores torturas de ellos son psicológicas, aparte de la física, porque es constante y no solamente contra ti, es contra la familia. Claro. Yo sé lo que tú pasaste, lo que pasaron nuestros hijos, lo que pasaste tú con 13 años, lo que pasó tu abuela con su hijo preso, sí, con tu papá preso, lo que pasó tu tía, lo que pasó mi hermana, mi esposa, toda la familia, mis hijos pequeños. Es un trauma que se va a arrastrar toda la vida. Claro. Porque no solamente es que reprimen al opositor, no, se ensañan contra la familia, con los niños, con los viejos, con todo el mundo. Sí. Para ablandar al opositor, para crearle problemas, para que no duerma tranquilo y para tener a la familia frenada, para que no denuncie lo que está viviendo el preso político. Y toda esa situación lo han hecho ellos con todo el mundo y lo van a seguir haciendo. Bueno, siguiendo con lo que estábamos. Nos quedamos por el día que cojan a tu hermano, el 11 de julio. Exacto. Lo meten en Versalles. ¿Cuál es la próxima noticia que recibes tú? A él lo meten para Versalles, junto al hijo. A él lo ponen en un ala, en un extremo de Versalles, y lo meten al hijo para la otra, que él más nunca supo del hijo. ¿Cuántos años tenía el hijo? Tiene el hijo, perdona. Ahora en estos momentos 21, si mal no estoy, 21, 22. 18 tenía entonces. En aquel momento tenía como 18 años. Era un muchacho. Sí. En aquel momento tenía 17, 18 años. Se lo llevan preso. Creo que 17, creo que no había ni cumplido 18. Vale. Entonces se lo llevan preso. Al hijo lo tienen como un mes. Lo amenazaron también con condenarlo. Claro. Lo acusaron también, está acusado. Luego salió el destierro cuando lo soltaron tiempo después. Lo acusaron. Al papá lo acusaron. Le revocan una condena que ya le habían echado de 4 años y medio falsa también, que la habían torturado por 6 meses en el 2019. Y se la habían puesto domiciliar a él y a 3 más que lo habían condenado junto con él de la UNPACU. A él se lo pasan, lo meten preso en julio para Versalles. En agosto lo mandan para la prisión de Malverde. Cuando llega a la prisión de Malverde, hasta la fecha, lo meten en un calabozo, una celda de castigo de la prisión de Malverde. Y estuvo solo hasta finales de año. Ahora mismo no sabemos dónde lo tienen, porque lo habían sacado por una celda como con 5 o 6 presos más. Pero a fin de año lo hicieron, en diciembre. Pero desde el agosto del 2021 hasta diciembre del año pasado, lo tuvieron en un total aislamiento en esa celda de castigo, la prisión de Malverde, tapiada completamente. No había movimiento ni comunicación de ningún tipo. Y las otras celdas de castigo vacías al lado, más nunca, mientras él estuvo ahí, pusieron un preso común, ni político ni nada, de castigo ni de nada. Es decir, dejaron celda vacía por tenerlo a él en el brutal aislamiento que lo metieron. Es que yo no conozco de un aislamiento como ese. Yo estuve en aislamiento, tu papá también lo vivió. 5 años. Fidel también lo vivió, pero el aislamiento de nosotros era diferente. Te ponían en una celda y al menos 3 o 4 celdas más para adelante había otro preso, fuera político o común. Pero a José Daniel lo pusieron en un pasillo donde no hubo más nadie, desde el 2021 hasta finales del 23. Bueno, no, perdón, del 24.
Sí, Así que estamos aislamiento total. total. Vaya, parecía más un secuestro. Mira, él llegó a calificarlo, para los que han leído o han visto la película El Conde de Montecristo, que escribió Alejandro Dumas. Él lo calificó como que él lo tenían como Alejandro Dumas en el castillo de If, que era una isla de esta donde lo metieron como en un hueco ahí sin comunicación. Así lo tenían él. Bueno, él dijo, me tienen como el Conde de Montecristo, pero no en aquellos siglos que fue, no, ahora en el 2000, en el siglo XXI. Claro. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tienen ellos ahora mismo con tu hermano? No se sabe. José Daniel debía estar en libertad ya, porque la condena efectiva que tenía ya la cumplió. Y según ellos sacan una cuenta diferente y dicen que no, que todavía no ha cumplido la condena. Está acusado de desórdenes públicos por lo del 2021. Nunca llegaron a condenarlo hasta ahora. Y le amenazaron con revocarle todos los años que debía de la causa de los 75. Estamos hablando que él cumplió 8 años y 5 o 6 días. Déjame ver. Bueno, 8 años y algo. Él cumplió 8 años y un poquito. No recuerdo ahora los días, pero 8 años y algo. De la causa de los 75. Lo habían condenado a 25. Así que todavía, según ellos, la cuenta que sacan, le pueden revocar 15 años de... No, perdón, 17 años. 16 años y pico, casi 17 para la cárcel. Sí, porque le metieron Es decir, 25. le habían metido 25 y cumplió 8 y un poquito. Entonces, ahora, según ellos, le pueden revocar los 16 y pico, esos que faltan para cumplir la condena. Y está la amenaza de que lo quieren condenar con otra condena más. Pero la efectiva que tiene hasta el día de hoy ya la cumplió. La cumplió creo que como en agosto por allá. Es decir, que ya él está ilegalmente preso hace tiempo. Mira, el caso de José Daniel es un secuestro. Claro. Un secuestro político. Pero el caso de todos los presos políticos cubanos es un secuestro político. Lo sabemos, porque allí no hay ley. La ley son ellos y hacen lo que da la gana y pisotean las propias leyes. Además, todas las leyes están para reprimir al pueblo. Pero en el caso de él es peor. Una de las razones por la que la gente... hay un momento que la información pasa a ser un sentimiento y la gente siente lo que está pasando con tu hermano. ¿Entiendes? Claro. No, y lo siente más, y por eso yo resalto tanto el caso de Félix Navarro y de Sailí, porque se habla menos y merecen que se hable más también de ellos. Señores, todo el que es capaz de sacrificarlo todo y quedarse allí luchando, sabiendo que su vida cuelga de un hilito, sí, que su libertad no la tienen ni en la calle, aunque estén en la calle, porque todo el tiempo lo pueden volver a encerrar y lo pueden hasta matar. Y lo pueden no porque lo decimos. Ahí están los hechos. Ahí recientemente mataron a Zapata, a Wilman Villar, al estudiante, Wilfredo se llamaba, creo que era, en Villa Clara. Mataron a Osvaldo Payá. Mataron a Laura Pollán. A Laura Pollán en varias manifestaciones, al igual que a tu tía, que a mi hermana y a las otras de la familia. Yo me quedé en su casa. Las pinchaban, no sé si tú te acuerdas, que en las manifestaciones le daban pinchazos y poco tiempo después se llevan a Laura para un hospital enferma y cae en un hospital comunista y la matan días después. Es decir, la mató la seguridad del Estado. Ella nos hospedó en su casa, Laura. Yo la conocí en persona. Exactamente. Y entonces, una mujer valiente e inteligente que dio el ejemplo y la matan porque se negó a salir. Cuando ellos pensaron que ella se iba a ir, cuando nos encarcelaron a nosotros, ella se quedó. Y cuando vieron que se quedó, es que la matan. Sí. Antes de eso no la habían matado, pero en ese momento decidieron matarla. Entonces, estamos hablando de una dictadura asesina. Por lo tanto, todo el valiente que está preso hoy en día, y a pesar de estar preso, de que le digan que se puede ir y lo sueltan, y dice que no se va. Señores, tenemos que echar rodilla en tierra por esa gente. Así es. Esa gente son los héroes, esa gente son los que van a liberar a Cuba. Sí. Y esa gente no puede liberar a Cuba si no es con el apoyo de nosotros. Por lo tanto, hay que apoyarlos. ¿Sabes lo que yo hice? ¿Sabes lo que yo hice cuando nosotros pudimos llegar aquí a Estados Unidos? España me pareció interesante, pero no me pareció que era mi lugar. Llegamos a Estados Unidos, nos ofrecieron quedarnos en Miami, irnos a Phoenix o irnos a Portland, Oregon. Y yo me fui para Oregon porque yo sentí que necesitaba aprender inglés. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer todos los que estamos en el exilio es desarrollarnos, aprender a hablar inglés, aprender a entender cómo funciona el mundo aquí afuera. Y como tú dices, tratar de ir escalando en esa escalera hasta que la información llegue a donde tiene que llegar y la gente que está haciendo y tomando medidas para... Ahora mismo tenemos a Marco Rubio, tenemos a Trump, tenemos a Marco Rubio. Exacto. Entonces, yo haré lo que pueda para tratar de hacer, de elevar en esa escalerita y poder llevar toda esta información a donde va,
porque que tenga a tu hermano secuestrado ahora mismo y millones de cubanos piden libertad por Sí, tu hermano ahora mismo en todas las redes sociales. Diario, diario la gente pide libertad por tu hermano. Nosotros tenemos que explicarle a la gente exactamente quién es tu hermano y el deseo que tiene tu hermano de que Cuba sea libre. Y exacto, punto. Lo exacto. otro que te iba a preguntar es que vamos a decir que mañana físicamente sacan a tu hermano de la prisión donde está, ¿no? Y lo devuelven a tu casa. ¿Qué sería el panorama para tu hermano? ¿Qué le espera? ¿Cómo sería la vida? Sí, bueno, lo primero, Fabio, lo primero que tenemos ahí es que tanto él como Félix, como todos los presos que están en la prisión en estos momentos, van a salir bien deteriorados para su casa, porque lo están llevando contra la pared precisamente para dañarle, quebrantarle la salud, ya que no pueden quebrantarle a todos los valientes que están presos. He mencionado a José Daniel y a Félix porque son de los ejemplos principales, pero recuerden que hay más de 1000 presos políticos en Cuba. Mil ciento Y cuarenta todos esos, y ocho. exactamente, y todos esos presos valientes necesitan también de nuestro respaldo. Así Pero, es. siguiendo lo que tú me preguntas, lo que vayan liberando van a salir bastante quebrantados. Y como José Daniel y Félix ya han estado varias veces presos por bastante tiempo, la salud de ellos está más quebrantada todavía. Esa es la primera parte. Va a salir bien dañado. Pero yo le aseguro a todo el que nos está viendo y el que nos va a ver a futuro que ambos, aún en silla de ruedas, no van a dejar de luchar y van a seguir promoviendo la libertad de Cuba con sus ideas y con todo lo que puedan hacer. Es decir, en las condiciones que salgan, van a seguir luchando y esa gente nos necesita a nosotros. Hay una cosa importante que quiero resaltar en esto. Él va a hacer lo mismo que hizo en la prisión anterior. Acababa de salir de prisión. El mismo día que salió ya se estaba reuniendo con todos los opositores que venían a visitarlo y ya estaban creando cosas y promoviendo y luchando y haciendo cosas. No es que voy a descansar 15 días. No, 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 no hay descanso. He acabado de salir y hay que luchar. Y muchos de los que salimos, llegamos a España y no sabíamos andar con Facebook. Y nos Así abrimos es. un Facebook para seguir denunciando la dictadura y para seguir apoyando a los que quedaron en Cuba y pidiendo Así la es. libertad a los que seguían presos. Es decir, eso es lo que hay que hacer. No hay que demorarse un momento, no hay que perder el tiempo. Claro está, estamos en un país libre, los que están por España como Fidel Rangel, estamos en un país donde hay que trabajar duro, donde hay que echar para adelante. Bueno, este mismo programa, y déjame decirlo, lo estábamos coordinando, me invitaste desde diciembre y lo hemos ido posponiendo hasta el día de hoy, porque yo el fin de año me lo pasé trabajando hasta fuera de mi casa. Y la Navidad igual. Y tú también estoy seguro que tuviste complicado bastantes días, una luchando para mantenerte honradamente, para vivir como persona en este país, y la otra haciendo esto que estás haciendo, llevando la Correcto. verdad del cubano para que todo el que pueda verlo lo vea y todo, creando conciencia, que es la frase que va. Yo estaba Entonces, pensando hermano mío, hoy, yo estaba pensando hoy y te iba a decir que perdóname que no tengo más seguidores. tú, Porque me encantaría poder poner esta información delante de millones de gente. hermano, tú tranquilo, que no hace falta que se tenga tanto. Con lo que estás haciendo va a llegar el momento que lo vas a tener. Además, publicándolo por toda la plataforma, con el tiempo lo van a ver mucha gente. Y es importante lo que nos están viendo, que se lo manden a sus amigos en Cuba, a la Así es. familia, a la gente en Cuba que lo vean. Un Claro. joven cubano, hijo de un expreso político, una familia, sobrino de una dama de blanco valiente, admiro y respeto. Vino niño, prácticamente salió, bueno, niño estaba cuando le metieron preso el papá, jovencito para acá, ya es un hombre y podía estar enfocado en hacer su vida, en triunfar, un hombre ya bilingüe, en triunfar, en lograr económicamente su éxito, y aquí está dedicando tiempo a favor de Cuba, a favor de lo que están sufriendo en Cuba. Así que eso es importantísimo. Lo que no están viendo, mándenselo a sus amigos, compártanlo y mándenlo a Cuba, que esto es sumamente importante. Te Yo continúo y te termino lo que me preguntaste ahorita. ah, Déjame te terminarte un agrade- detallito. te agradezco por eso. No, no, es un deber, mi hermano. Estamos para empujar juntos en todo lo que haya que empujar siempre. Mira, ya cuando ellos salieron aquella vez, Félix Navarro volvió a levantar su movimiento, que era el Pedro Luis Boitel. José Daniel creó el Paco y echó todo aquello para adelante. Ah, por cierto, aquí está José Batista Falcón, que vive en Tampa, que fue uno también de los primeros allá con José Daniel en Palma Soriano, en fundarle un Paco. Y se ha mantenido aquí afuera también haciendo todo lo que puede. Y con problemas. Tuvo un accidente de trabajo, le falta una pierna, y cada vez que hemos hecho una protesta donde sea, ahí ha estado José Batista en primera plana. Incluso hay que quitarle el megáfono porque no para de hablar. Oye, me disculpa a nosotros, hermanos, que me están viendo, que también lo conozco, que no lo mencione. Es que de momento miro la pantalla en los comentarios y pongo algunos ejemplos, pero para todos un gran abrazo
y yo estoy seguro que todos juntos seguimos empujando y animados y vamos. Una cosa importantísima, señores, con el concierto de Bebecito ese, como se llame, y de todas estas cosas que son raras, no cojan lucha ni dejen que eso lo desanime. Que hay veces que el Bebecito tampoco está con el comunismo, pero está tratando de luchar aquí, allá en Dos Aguas, y lo que tiene miedo es buscarse problemas. No crean que todo lo que parece ser es. El Bebecito ese mañana, cuando vea la cosa mal y que el comunismo se va, lo van a oír gritar más fuerte que nosotros porque quiere quedar bien parado. Así que no se desanimen, que esta lucha estamos a punto de triunfar, estamos a punto de lograrlo, y si nos desanimamos es que perdemos. No dejen que ningún concierto ni ninguna tontería desanima a nadie, que el cambio viene porque viene. Bueno, te termino lo que estábamos, que hemos pasado por otro capítulo. Mira, Perfecto. cuando salga José Daniel y salga Félix, van a hacer lo que siempre han hecho. Van a volver a levantar, y si la oposición en el área de ellos está media floja, o en toda Cuba, te aseguro que con el ejemplo que van a dar de nuevo, aunque estén en una silla de ruedas, van a levantar la oposición. ¿Y por qué necesitamos respaldarlo a ellos y que lo liberen pronto? Precisamente para eso, para que gente como ellos levanten la lucha allí y se logre lo que hay que lograr. Yo te lo digo, señores, hay un punto te lo digo por aquí, importantísimo. te lo digo por aquí, te lo digo después cuando hablemos separados. A mí me interesaría mantener con una consistencia en el caso de Ferrer hasta que lo podamos sacar de la prisión, porque somos nosotros los que lo vamos a sacar a él de la Seguro prisión. que sí. Entonces, si a ti te interesa hacer esto una vez a la semana, una vez al mes, el tiempo que tú puedas, siempre escríbeme y déjame saber, porque tú y yo vamos a sacarlo a él de la prisión. ¿Entiendes? Tú y yo y todos los que están Y mirando. toda la gente que están en la lucha nuestra, así mismo. Correcto. Seguro que sí. No, cuenta con eso. Cada vez que tengamos una oportunidad, ahí estamos. Además, yo sé que tú le vas a seguir dando. Invita a algunos hermanos buenos de los que también están por acá. Invítalo un fragmentico de vez en cuando a uno, a otro, y ve dándole, que vas a ver que vas a echar para adelante bien, como estás tratando de hacerlo, como lo estás haciendo ya, porque lo estás logrando. Mira, yo estoy seguro. Ahora, entre hoy y mañana, está la situación crítica de Venezuela. Sí. Un usurpador del poder que legalmente hasta mañana es presidente. Sí. Mañana tenía que entregar la presidencia. Es decir, el último día de él completo es hoy como presidente. Estoy hablando del dictador y asesino Nicolás Maduro, que es un títere de los Castro y de Diosdado Cabello, que es el verdadero mafioso ahí en Venezuela, que es el que viene junto con Chávez y el que sobrevivió a Chávez. Claro. Ese títere usurpó el poder, o lo va a usurpar a partir de mañana. Él quiere quedarse en el poder cuando el mundo le dio una paliza. Hubo represión, amenaza, inhabilitaron a María Corina, a la otra creo que se llama Corina también, que trataron de poner a todo el mundo. Aceptaron el mundo porque está viejito y enfermo y buena gente, y pensaron que Maduro le podía ganar. Fracasaron. El mundo le metió una paliza, 2-3-1 en los votos. Sí. Trataron de hacer trampa, no pudieron. Tuvieron que apagar todos los equipos, eso de conteo y toda esa basura, y dar un resultado fraudulento. Mañana Maduro pasa a ser un dictador oficialmente, usurpando el poder. El verdadero presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Mis hermanos venezolanos, nosotros los cubanos tenemos más ganas que ustedes se liberen que ustedes mismos. Así es. Una, porque nos sentimos culpables. La dictadura cubana en gran parte es la culpable del comunismo en su país. El principal culpable para ustedes es Hugo Chávez y la mafia esa alrededor, Cabello, Maduro y todos los otros, los hermanos Rodríguez y una pila de estos con apellidos árabes, musulmanes, de esos que tienen por ahí también. Este que metieron preso ellos mismos, porque hasta entre ellos se fajan y son unos mafiosos todos. Sí. Y este otro que está ahí de fiscal, que es un asesino igualito que Maduro. Bueno, eso pronto se va a resolver. Si lo de Venezuela se resuelve, la lucha nuestra está ganada. Venezuela está manteniendo económicamente a la dictadura cubana, que está en total crisis. Hay apagones, no hay petróleo, no hay nada. Si se acaba Venezuela, se acabó de hundir. Es el momento nuestro. Los que estamos dentro, los que están dentro, los que estamos fuera de Cuba, es el momento de ponernos las pilas, de activarnos por todas partes, de movilizarnos después que se vaya Maduro, que ahí es el momento nuestro. Y vamos a tener el respaldo que no tuvimos cuando el 2021, porque estaba aquí Biden en la presidencia. Ahora vamos a tener un secretario de Estado cubano y patriota, y vamos a tener un presidente que respeta más a los cubanos que lo que hacía Biden. Correcto. Por lo tanto, después que se vaya Maduro, es el momento de nosotros activarnos y movilizarnos dentro y fuera de Cuba. Y hay que hacerlo por todas las vías. No pierdan el ánimo y no dejen que los bebecitos, los conciertos y las boberías nos desvíen ni nos desanimen, que todo ese cuento chino. Es más, esas son patadas de ahogado de la dictadura, tratando de desviar la atención para otro lado, porque hablando a los cubanos, no me gusta decir mala palabra, pero hay que decirla, están cagados en los pantalones.
Sí. Igual que está Maduro y su gente, vueltos locos. Tienen la Oh, fuerza bruta, pero ya no tienen el control de las masas. El pueblo cubano y el venezolano están cansados de ello y quieren libertad. sí. Lo único que falta es perder totalmente el miedo y salir como hay que salir. Cubanos, prepárense que pronto nos va a tocar otro 2021, otro julio del 2021, dentro y nosotros fuera. Y probablemente los de fuera vamos a ir para allá a apoyar a ustedes también. Así que Exactamente. prepárense que eso viene. Es un proceso en el que estamos todos envueltos y yo creo que con el tema de Bebecito que la gente no debería preocuparse mucho por eso porque la gente tiene que preocuparse por lo que ellos quieren decir. No te preocupes por lo que nadie más está diciendo, sino por lo que tú quieres decir, Exactamente. como tú quieres ver el cambio, lo que tú propones. So, siéntete más libre de proponer cambio, de proponer mejores Exacto. situaciones, mejores valores. Entonces, los bebecitos no preocupa mucho. Eso es como tú dices, Exacto. una No, patada ahí de pero desespero. hay que aclarárselo a mucha gente buena, porque hay muchos, coño, el cubano no merece la libertad. Mira ahí, en vez de gritar libertad, están gritando en contra de otra ola. No, no, no. Ahí habían 20.000 cubanos según ellos. Y 20.000 de esos que han acabado de llegar, que todavía no han abierto bien los ojos. Deja que abran los ojos y ustedes verán. Así que olvídense de eso, 0.7%. que el cambio viene porque viene. Y no hay ni conciertico ni bobería que debía nadie. Sí. Así que mantengan el ánimo y la fe. Mira, una cosa muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Señores, que estábamos hablando de mi hermano y de los presos políticos. Señores, los presos políticos no son simplemente una víctima de la dictadura. También lo son como lo son todos los cubanos. Pero los presos políticos son los héroes que pueden cambiar las cosas en Cuba. Que van a cambiar, claro. Por algo la dictadura lo metió preso. El Sí. que no preocupa no va preso. Ujú. Ellos te encarcelan, te persiguen, te asesinan cuando te tienen miedo. Si no te tienen miedo, ni se preocupan por ti. Les voy a poner algunos ejemplos sencillos. No son las mismas luchas, pero cualquier dictadura, cualquier grupo en el poder con arma y con la fuerza que oprima a otro grupo es algo similar. No importa que sean comunistas o no lo sean. En Sudáfrica había un tipo llamado Nelson Mandela, era abogado. Se llevaba bien con los Castro, por cierto, porque los Castro lo apoyaron en su lucha hábilmente, pero no porque fuera comunista ni le gustara lo que están haciendo los comunistas, sino por agradecimiento. Si tú me apoyaste, bueno, ahora no te voy a criticar, pero estoy seguro que no le gustaban los Castro. Eran otros tiempos también. Nelson Mandela, en su lucha, hizo hasta cosas feas que no tenía que hacer y lo meten preso con razón, no como la gente nuestra que está luchando con la verdad y la justicia. Nelson Mandela perteneció a un grupo violento en Sudáfrica y hubieron gente hasta muerta de ese grupo. Lo meten preso, pero luchaban por algo justo. Luchaban por igualdad, luchaban por libertad para su gente. Y Nelson Mandela pasó 20 y pico de años en prisión, creo que 27. Después de 27 años preso y siendo un viejo, Nelson Mandela fue el primer presidente de una Sudáfrica unida en razas, sin importar los colores, y con la misma democracia que tenían los blancos para ellos. Porque los blancos tenían democracia y libertad para ellos, pero tenían un apartheid, que era como se le llamaba, es decir, discriminaban y tenían como ciudadanos de segunda clase a los negros. Bueno, Nelson Mandela, después de 27 años en prisión, que se dice muy suave, pero no es suave, 27 años es una vida entera. Una vida entera. Bueno, sale viejo de la prisión y es el primer presidente de una Sudáfrica reunificada y libre. Entonces, ¿qué le digo con esto? No subestimen a los que están hoy en prisión, que muchos de los que están hoy en prisión van a ser los líderes que van a encabezar el cambio en Cuba, van a ser los líderes que van a levantar a Cuba, van a ser los líderes que van a ser, como dice Trump, que van a hacer a Cuba grande otra vez, o posiblemente más grande de lo que nunca fue. Claro. Por lo tanto, los que están presos en Cuba no son solamente víctimas, son héroes y son los posibles presidentes, senadores, como se le llame, ministros de diferentes cosas que van a haber en Cuba, lo que van a encabezar el ejército, la policía, lo que sea. Es decir, estamos hablando de entre exiliados, patriotas inteligentes y preparados, y cubanos de los que están ahí luchando, y muchos de ellos presos, son los que van a crear la nueva Cuba. Así que no se quiten eso de la mente. No piensen otra cosa, que hay veces que nos desviamos y vemos nada más preso como una simple víctima. No, ese preso va a ser, sabe Dios qué mañana en Cuba. Así que merece nuestro respaldo para que le sea más fácil lograrlo. Correcto. Y también hay un agradecimiento que se lleva con todos los patriotas que hicieron algo.
nunca se le da la espalda a los grandes patriotas. Y si ellos se la están jugando allí, hay que agradecerle y hay que empujarlo para que lo logren. Y si estamos aquí haciendo lo que hacemos, los que gobiernen mañana en Cuba también tienen un agradecimiento hacia todos los cubanos. Esto no se hace por agradecimiento ni por interés de ningún tipo. Se hace por patriotismo, por compromiso y por ver a Cuba libre. Pero hay que ser agradecido en la vida. Y yo le agradezco a todas las personas que cuando estábamos en prisión abogaron por nuestra libertad y nos respaldaron. Y yo le agradezco a todo el que lo está haciendo hoy, por mi hermano, por Félix, por los muchachos de San Isidro, por las damas de Blanco presas, por los Unpacu que están en prisión y por todos los jóvenes que no eran miembros de la oposición que fueron presos en el 2021 y que están yendo a prisión todavía. Agradecimiento total a todas las personas que nos ayudaron a nosotros. Exactamente. Es un deber de todos nosotros hacer por Cuba y por ver una Cuba mejor. Pero nunca vamos a ser malagradecidos. Nunca vamos a dejar de agradecer a todo el que hizo algo por Cuba, porque eso también es un deber. Todo buen cubano merece honor. Te puedo hacer una pregunta y tal vez con esto podemos terminar. No te quiero robar todo el día. La última pregunta que te quiero hacer es mira, yo soy de una generación nueva. Yo he pasado por una vida muy diferente a la que tal vez tú pasaste, ¿no? Y para mí, la bandera cubana, el conjunto de colores en una estructura física, yo a veces le llamo el trapo que se utiliza para manipularte. Entonces, yo quiero que nosotros, ¿sí? Entre tú y yo, nos entendamos a ver qué quiere decir la bandera para ti, porque a mí me parece una herramienta que se ha utilizado para manipular tanto a la gente que yo quiero buscarle una mejor versión a la bandera. No sé si tú piensas mucho en eso o no, pero yo sí. Bueno, mira, yo ahí creo que difiero un poco de ti. En algo estoy contigo, pero en otra cosa difiero. Mira, estoy contigo que la dictadura no solamente es nuestra bandera. El escudo, todos los símbolos de la patria, José Martí, los Maceos, Calixto García, Máximo Gómez, todos los grandes próceres nuestros, incluso hasta los que lucharon por quitar la Batista, que también era una dictadura, que eso no se puede negar. Hubieron muchos jóvenes que lucharon junto con ellos, que querían una Cuba libre, la misma que queremos nosotros ahora, pero Fidel Castro lo traicionó a todos y lo utilizó. Es decir, todos los héroes nuestros y todos los símbolos nuestros, la dictadura lo ha usado, como tú dices, en eso estoy 100% de acuerdo contigo. Han manipulado y han utilizado y no han creado, que es lo que ahí te entiendo lo que tú quieres decir. Vaya, le han creado hasta las nuevas generaciones hasta un cierto desprecio, o al menos verlo como algo sin importancia, todos los símbolos patrios, porque ellos lo han usado tanto para la maldad y para oprimir a nuestro pueblo, que no han hecho alguna vez hasta no entender las cosas. Pero es decir, los culpables de que vean las cosas se vean así son ellos. Pero aquí viene el punto, la bandera nuestra no la crearon ellos. La bandera la crearon otros patriotas en otra lucha que si se hubiesen imaginado que estos tipos iban a existir, se hubiesen quedado vivos para seguir luchando contra ellos. Así de esa manera. La bandera cubana está inspirada, incluso no la creó ni un cubano, ni la diseñó, fue Narciso. Y la bandera nuestra está inspirada en la bandera de Texas, en los Estados Unidos. Tiene los mismos colores, la misma estrella, pero el orden se invirtió y en vez de tener un cuadro como la de Texas, tiene un triángulo. Y ya sabemos lo que significa cada una de las partes, pero esa bandera está muy bien diseñada y una bandera muy linda y muy simbólica. Yo creo que pudiéramos conservar la bandera como debe ser y las cosas nuestras, pero los otros símbolos que no eran cubanos, que no han metido ellos con cosas del comunismo que vino hasta la Unión Soviética, la bandera del 26 de julio y todas las otras porquerías de ellos, eso sí hay que arrancarlo de raíz de Cuba, completamente. Ahora, ¿qué creo que debemos hacer con la bandera? No cambiarla, sino devolverle a las nuevas generaciones como tú, devolverle el amor por los símbolos patrios una vez que liberemos a Cuba y limpiar de esos símbolos reales, limpiar la mancha que le metió el comunismo durante tanto tiempo. Yo creo que ahí es donde debemos trabajar y probablemente sería una buena opción crear otros símbolos nuevos del renacimiento de Cuba. Eso yo creo que yo propondría una bandera diferente, si te soy sincero, número uno, y propondría ciertos cambios a la hora de la educación. Yo, por ejemplo, yo no le propondría a nadie que aprenda de Maceo. A alguien hay que eliminar en el pasado
para traer a tu hermano a los libros de texto. Tu hermano tiene que estar en un libro de educación en Cuba. Mira, olvídate de alguien del pasado, se le respeta todo lo que hizo, pero el cubano actual tiene que entender quién es tu hermano. Y esa persona tiene que formar parte de la identidad del cubano de hoy, de mi generación y de mis hijos. Yo voy a tener hijos. Y yo quiero que mis hijos aprendan más de tu hermano y de mi papá que no de otra gente. No, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y creo que tenemos que modernizar la historia, pero no podemos quitar a Maceo. Hay que No, no, no meter es a los quitar. nuevos patriotas, a los que sí vamos a quitar, a Julio Antonio Mella, a Fidel, al Che, a todos esos hijos de, ya tú sabes, que han hundido a nuestra patria. Señores, un breve recordatorio. Yo nací en el 76, el mismo año que ellos metieron su constitución fraudulenta y crearon todas las porquerías que ya oficialmente, porque gobernaron todos esos años por decreto prácticamente. La Cuba de antes tenía problemas, todos los países lo tienen. En Estados Unidos hay problemas, claro que lo hay. Es que el ser humano no es perfecto y donde hayan 500 seres humanos hay problemas. Eso es lógico. Pero una cosa es que hayan problemas y otra es que te destruyan una nación. Claro. Cuba era un país bello. Para Cuba iban a vivir hasta americanos. Hemingway, un escritor famoso con premio Nobel de literatura y todo, los Estados Unidos de América, no fue a vivir a Venezuela o a Argentina, no, fue a vivir a Cuba. Vivió en Cuba y le encantaba Cuba. Un hombre que había caminado medio mundo, porque estuvo hasta en la Guerra Civil Española y conocía el mundo entero, y un hombre muy culto. Y era un aventurero que había viajado por donde quiera y fue a vivir a Cuba. Esa era la Cuba y esa es la Cuba que vamos a recuperar. Una Cuba donde el cubano no tenga que escapar. Una Cuba donde los extranjeros quieren pedirnos residencia y ciudadanía en Cuba. Hoy nadie lo hace. Hoy nada más van a vivir a Cuba los prófugos de la justicia de Europa o de Estados Unidos para que no lo capturen. Y van cuando se roban dinero. Vamos a recuperar Cuba de tal manera, discúlpame breve con esto, que mucha gente va a querer emigrar para Cuba legalmente y pedir residencia y ciudadanía cubana. Y nosotros vamos a viajar con libertad por el mundo, pero con ganas de volver para Cuba a vivir, no de quedarnos vivir en muchos lugares. Y estoy seguro que muchos en el exilio, con la nueva Cuba que vamos a crear, van a volver a vivir a Cuba. Dile a tu hermano, que digo yo, que necesitamos una nueva constitución. Eso sí hay que trabajarlo. Eso sí hay que trabajarlo. Coméntale. Ahora, inicialmente, probablemente tengamos que poner en práctica la Constitución de 40, al menos en el proceso de transición, porque lo que sí estamos claros, todos, sin excepción, es que hay que desde el primer día que quitemos el comunismo, hay que derogar la Constitución de ellos. Correcto. Es decir, desde ese mismo momento la Constitución de ellos perdió toda la vigencia. Correcto. Ya no funciona. Y no podemos gobernar como nos dé la gana. Vamos a tener que poner por un periodo la Constitución de 40, que si ellos no hubiesen llegado, la que rigiera en Cuba posiblemente todavía. Correcto. Entonces vamos a tener que ponerla y luego de que ya tengamos a Cuba recuperada, que ya no haya posibilidad de que los comunistas vuelvan al poder, hay que convocar una constituyente donde todos los sectores de los cubanos buenos representados puedan crear una nueva constitución por el bien y para el bien de los cubanos. Correcto, correcto. De esas cosas que yo quiero hablar. Tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a trabajar en otro programa de diferentes temas. Yo quiero hablar de cómo se ve el futuro. Exacto. Vamos a trabajar en eso. Mira, algo breve sobre José Daniel y Félix. Ambos son bastante similares y a ambos los admiro y los respeto y hago lo que tenga que hacer por los dos. No porque José Daniel sea mi hermano, cualquiera que tenga la actitud de él lo haría igual. Y lo hago por Félix, que no es mi hermano de sangre. José Daniel, nosotros, mi hermana está aquí, mi mamá está aquí, yo estoy aquí, sobrinos, parte de la familia, amigos cercanos, luchadores cercanos que lo siguen apoyando y queriendo. Cuando estaba dirigiéndole un Paco, un ejemplo, yo cogía y le mandaba para allá un paquete con 2 o 3 mudas de ropa, porque no tenía ni ropa que ponerse. Yo se la compraba y se la mandaba. Claro. Pasaban un mes, 2 meses y ya no tenía ropa. ¿Tú sabes por qué? Cada vez que llegaba alguien a su casa con un pantalón roto, que él veía que estaba más jodido que él, cogía uno de los pantalones que me mandé, pruébate ese pantalón, le servía, es tuyo. Y en menos de 2 meses, el maletincito de ropa que yo le había mandado ya no tenía una prenda de ropa. Entonces le daba pena pedírmela a mí, porque sabe que ese es mi trabajo y mi sudor. Claro. Y entonces le decía a mi hermana que no tenía ropa. Allá preparaba a mi hermano el paquetico y se lo mandaba. Pasaba un mes o 2 meses, ya no tenía ropa.
Ahí iba yo de nuevo. Bueno, no tenía a mi hermana y a mí. Prácticamente, cada cierto, en pocas palabras, mi hermana y yo vestimos un montón de opositores nuestros en Cuba, con todo orgullo y honor, y es un placer haberlo hecho de esa manera, mandándole unas muditas a mi hermano y él las regalaba. Pero muchas veces nos decía, oye, acaba de salir fulano de prisión y no tiene nada. Claro. Y aquí nosotros hablábamos con varios hermanos de lucha, de lo que habían luchado junto a él y junto a nosotros allá, y le decíamos, oye, acaba de salir fulano y está cogido, vamos a ver entre todos qué le mandamos. Y este le mandaba un par de zapatos, el otro una camisa, el otro un pullover, el otro un pantalón, el otro le mandaba $50. Sí. Y en cuestión de par de meses, ese hermano nuestro ya tenía su ropita y tenía 2 o 3 cosas para poder resolver, porque había salido de la prisión con la ropa que tenía ahí. Una de las cosas que hay que hacer cuando Cuba cambie, ¿no? Cuando cambiemos a Cuba, es asegurarse de que el sistema de correo funcione. Melinda, un besote, espérate que estoy en un programa con un hermano de lucha aquí. Ahora hablo contigo, mami, dame un momentico. La niña que llegó a la escuela. Terminamos. No, dale, vamos a terminar ya lo que íbamos a hacer y de ahí yo atiendo a la niña. Mami, ahora mismo, espérate, mi vida. Básicamente lo que te decía era el tema del correo, que pueda ser una institución en la que se pueda confiar. ¿Me entiendes? Que podamos enviar cosas de otros países a Cuba. A mí me pasó que cuando yo envié desde España hasta Cuba, pues me robaron todo lo que envié. Es decir, que necesitamos eso. El correo tiene que ser muy, muy, muy perfecto. Recuerda que todo hoy en Cuba está en manos de la dictadura. Y como está en manos de la dictadura, los primeros ladrones y mafiosos son ellos, el que tomaron el poder, empezaron a quitarle todo lo que los cubanos honradamente habían logrado. Hasta un par de cajones limpiar botas se lo quitaban a la gente. Entonces, el día que liberemos a Cuba, hay que reconstruirla totalmente. Cuba está destruida moral y materialmente y económicamente. Por lo tanto, hay que reconstruirla en todos los aspectos y se necesita, y esto es importante para los que nos ven y lo que nos va hoy, un abrazo, mis hermanos, un abrazo, José. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, y es fácil. Cada cubano dentro o fuera de Cuba que nos está viendo, si tú eres bueno en algo, hay que ponerlo en práctica desde ahora, pero cuando liberemos a Cuba, vamos a necesitar el que es buen ingeniero, que trabaje en eso para reconstruir Cuba, el que es bueno en manejar una cuestión de esta del correo, encargarlo del correo para que el correo funcione como es, como en Estados Unidos, que aquí no se pierde nada. Y si se pierde, el correo responde. Es decir, competencia. Exacto. Entonces, los cubanos, oye, Luis Alberto, un gran abrazo para ti también, hermano, y para tu familia allá en Dallas. Y cuídate que hace frío. Entonces, mira, lo importante es esto, señores, los cubanos, y esto vamos a ponerlo sencillo, los cubanos no somos la mayoría de hispanos en Estados Unidos. Somos una de las minorías tantas que hay. Correcto. Señores, vamos a tener un secretario de Estado de origen cubano, varios senadores de origen cubano, representantes de origen cubano, artistas de cine, de la música. El cubano, y no le quito mérito a ninguna otra nacionalidad, pero el cubano tiene algo especial que el comunismo ha tratado de destruirnos y no podemos permitir que nos lo destruyan. El cubano era una gente con fe, con espíritu, siempre de ir hacia adelante, de luchar, de conquistar, de lograr algo nuevo, de descubrir cosas. Y eso no podemos dejar que nos lo maten. El día que volvamos a Cuba, el día que volvamos a Cuba libre, ese espíritu va a levantar a Cuba, pero es que ese espíritu ya tiene que estar en función desde ahora. Para liberar a Cuba no podemos dejar que nos desanimen. Y el cubano, todos esos talentos que tenemos que ponernos para ti, para tu familia, para el bien de los tuyos, pero también para el bien de Cuba. Repito, para el bien de la patria. No dejen que el patriotismo te lo mate el comunismo, como decía Fabio ahorita, de haberte matado hasta al amor por los símbolos patrios, porque lo han usado tanto para su maldad, que no han hecho odiar eso. No, hay que odiarlos a ellos. Hay que eliminarlos a ellos del mundo cubano, de la faz política cubana. Lo que hay es que recuperar todos los buenos valores, los buenos símbolos y todo lo que realmente representa al cubano, a su cubanía, todo lo bueno que es demasiado. El cubano en otra época tuvo científicos de relieve mundial que descubrían vacunas, enfermedades que no había descubierto nadie. Inventaban cosas. El cubano, señores, el cubano tiene que estar orgulloso de ser cubano, aunque los comunistas. Discúlpame que. Ven, mami, ven acá, corre, ven acá, asómate aquí. Ven, Hola. una saluda y nada más. Hola, pequeñita, ¿cómo estás? Bien. Saludos.
Ay, asómate un poquitico más. Ya. Dile, mira, esto es hablando de tu tío y de la libertad de tu tío en Cuba, mami. Mira. Él Claro. es hijo de un hermano de lucha de nosotros, un expreso político. Su tía también fue luchadora en Cuba. Y estamos hablando de la libertad de tu tío. ¿Qué tú dices? Bien. De tu tío José Daniel. Bien. Bien, está bien. ¿Le da pena? Sí, Un poquito. Mami, tú no eres penosa. No le tengas miedo a la cámara. ¿Qué tú quieres para Cuba? Perfecto. Para Cuba y para tu tío. ¿Qué tú quieres? Venga mi tío aquí. Que venga aquí nada más. Ah, ¿Qué más tú quieres que le den a ellos ya? ¿Qué tú crees que tiene que ver? Que el policía no lo hagan. Que el policía no lo hagan. Que la policía no le hagan daño. No. oh, Ya. ¿Tú no quieres libertad para tu gente? ¿Libertad para Cuba? ¿Cómo tú haces con la manito? ¿Cómo la manito? Enséñala. Ahí, enséñala. Ahí. ¿Ya? Eso. Libertad, mami, libertad para Cuba. Dale, ve para allá, corre, dale. Dale, gracias, mami. Pero cuidado con el cable, que me tumba el teléfono ahí. Luis, no te robo más el tiempo, por favor. Oye, mi hermano, cuando quiera estamos aquí a la orden. Bueno, siempre estamos complicados con tanto trabajo y cosas y las mismas cuestiones de Cuba y eso, pero aquí Nos siempre escribimos. estamos. No pierdas el ánimo y no pierdas la fe. Siga haciendo lo que estás haciendo. Invita a buenos cubanos que estoy seguro, los mismos que están aquí viendo tu programa, que van a querer dar sus opiniones y sus experiencias. Hay muchos de ellos que fueron presos políticos. El mismo Luis Alberto Verane que está aquí es de la gente que estaba con José Daniel en un Paco allá, de los buenos patriotas de Santiago de Cuba. José Cutier, hay un montón de cubanos buenos aquí que estoy viendo ahora aquí al final. Lo que más es patriota aquí que te ven, Mi que papá tú me puedes dijo alguno algo, invitarlo de vez en cuando también. mi papá me dijo algo el otro día y me dijo, ellos no quieren que ninguno de los 75 le vaya bien. No, claro, es que ellos quisieran vernos a todos, mira, primero muertos y segundo que seamos un fracaso en todo, pero se han jodido a pesar del daño que nos hicieron a la salud, porque todos salimos dañados de salud. Incluso hay hermanos nuestros que vinieron medio locos de allá a Cuba de todo lo que nos hicieron. Sí, lo vi. Y los demás vinimos con problemas de salud. Yo tengo problemas serios en las articulaciones, en la piel, gastrointestinal, acabaron con nosotros. Ellos, y por eso te decía que van a salir muy mal de salud nuestros hermanos cuando los suelten en Cuba. Porque no solamente es privarte de la libertad, es acabar contigo. Sí. Es acabar contigo en todos los aspectos, porque ellos no quieren que ninguno de nosotros pueda seguir saludable y con ánimo luchando en contra de ellos. Ellos quieren aplastarnos en todo momento. Así es. Oye, un gran abrazo para ti y para todos los que te están viendo, que sé que tienes un montón de seguidores, patriotas de los buenos, que tienen que estarme extrañando cuando yo hacía la directa antes. No se preocupen, que más adelante voy a estar con ustedes todo a su debido tiempo. Aquí estoy fajado con la familia, luchando duro, tratando de enderezar un poco las cosas de la economía para poder hacer más por Cuba luego. Aunque no dejo de hacer en la sombra como siempre he hecho. Oye, un gran abrazo para ti y para tu familia, mi hermano. Cuando Gracias. tú quieras que estamos. Gracias. Sigue con ánimo y sigue adelante. Yo siempre, yo no paro, nunca Seguro. paro. Seguro. Gracias. Hasta Un gusto luego. estar contigo, mi hermano. Bye.